La ilusión siempre se renueva en Villa Sarita. Guaraní es pasión y va por el ascenso. El torneo regional federal amateur es el camino a recorrer para la franja. Y como siempre, de alto vuelo, estarán en cada paso franjeado rumbo a su lugar en el fútbol argentino. Pero se durmió la defensa de Sarmiento. Julio Quiñones para los relatos. Todo vuelve, tendrá que volver el próximo domingo. Emiliano Andreoli para los comentarios y Gastón Machado en las estadísticas y campo de juego. Muchachos, estamos con una de las figuras del partido. Aquí arranca una nueva transmisión de alto vuelo. De alto vuelo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva previa de Alto Vuelo. Ya estamos en streaming, ya estamos en YouTube, en nuestro canal de Alto Vuelo para vivir lo que será dentro de media hora la semifinal ida entre Guaraní, Antonio Franco y Sol de América de Formosa. Dos viejos conocidos que vuelven a encontrarse tal y cual lo hacemos nosotros, que volvimos al patio de nuestra casa, que volvimos al Clemente Argentino Fernández de Oliveira para reencontrarnos también con este Guaraní Antonio Franco que otra vez, que no se va a cansar nunca de intentarlo. No me pidas que no vuelva. Bueno, aquí está otra muestra de que el fútbol tendrá en algún momento que darle revancha a Guaraní después de tanto tiempo en la cuarta categoría del fútbol argentino. No sé si será este año, pero sí deseo que lo sea. Por eso estamos aquí, por eso estamos siguiendo los pasos de Guaraní Antonio Franco en esta campaña en el torneo regional federal amateur. Nosotros somos de Alto Vuelo. Ya estamos con 33 minutos de las 18 y un calor agobiante en la cabina central del Clemente Argentino, preparados para vivir lo que dentro de media hora será la ida de semifinales de esta región litoral norte. Largo el nombre, largo el camino y nosotros ahí estaremos para vivir cada minuto de Guaraní en lo que esperemos sea una campaña hasta el mes de febrero. Con 33 minutos de las 18 en la República Argentina, momento de presentar esta transmisión de Alto Vuelo. Uniformes Ícaro nos acompaña en el inicio de la transmisión aquí en nuestro canal de YouTube. ¿Qué casaca tiene la franja? Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Emiliano Andreoli es mi nombre, tengo el gusto, el honor, el placer de comentar cada uno de los partidos de Guaraní Antonio Franco donde sea, ya sea en nuestra plataforma de YouTube, también en NT4 104.5, programa de Alto Vuelo que va de lunes a viernes de 20 a 21. Bueno, hoy estamos solo por plataformas digitales, así que aquí nos seguís. Si estás, gracias, compartí así se suma más gente para ver y acompañar a este pueblo franjeado. A mi lado está el relator del pueblo franjeado, se pegó la vuelta, qué vuelta larga diste, Julio querido, para encontrarte con Guaraní Antonio Franco. Me emocionaba cuando leía tus posteos. Vuelvo al patio de mi casa, dijo Julio Quiñones. Viajó desde Puerto Iguazú, trae su pasión, trae su manto sagrado y lo presento. ¿Cómo te va, Julio? Bienvenido. Hola Emiliano, qué placer saludarte, hermano. Aquí estamos en esta cabina que decía 32 grados la temperatura en la capital misionera, con el sueño de volver a ver a la franja. Nos encontramos con este retorno de la franja en semifinales, con el sueño intacto, con algunos tropezones pero que no fueron caídas, y por eso Guaraní hoy se mantiene en semifinales. Guaraní sigue con el sueño intacto de buscar lograr el ascenso a la tercera categoría. Falta mucho, 5 partidos, pero es un montón. Hay que pasar Sol de América, hay que pasar otra llave, hay que pasar una finalísima, queda un montón. Lo concreto
concreto es que ese montón arranca hoy con 90 minutos iniciales. Muy difícil para la franja porque no estás acostumbrado a definir de visitante en estas instancias. Siempre fue definiendo de local. En este caso será al revés, por eso será un nuevo desafío para Guaraní y para la Tierra Colorada volver a la tercera categoría del fútbol argentino. 32 grados decía Julio, sí, afuera. Acá adentro no menos de 45, ¿no? En la cabina central del Clemente Argentino Fernández de Oliveira, que la usurpamos. En el campo de juego lo veo con todas las estadísticas, los datos, la idea de Guaraní, la idea de Franco Sosa va a salir de la explicación de Gastón Machado, el hombre del campo de juego. ¿Cómo te va, Gastón, querido? Bienvenido. Muy buenas tardes para vos, Emiliano. Un saludo para Julio también, por supuesto, para todo el equipo de Alto Vuelo y toda la gente que ya está prendida a esta previa vía streaming en el canal de Alto Vuelo. Ya están ambos conjuntos realizando su entrada en calor. A mi lado derecho se encuentra la visita, el conjunto de Sol de América de Formosa. A mi izquierda el local, el equipo de Guaraní, Antonio Franco. Cuando sea la hora de repasar las alineaciones titulares, nos encontraremos con algunas sorpresas. Algunos por jugadores que ya no están más en el club, que han decidido seguir su carrera en otras categorías. Buena suerte para, por supuesto, en este caso Ariel Morales, que se fue a jugar en la Primera Nacional. Tendrá un cambio por lesión. No estará Guillermo Bach, que pierda el 1, pierda su arquero, tiene una lesión muscular, pero está tranquilo Franco Sosa porque lo tiene Eduardo Flores, que estará debutando en este torneo regional federal amateur. También hay otras variantes que se realizan en el 11 de entrada. Después vamos a ir repasando, por supuesto, todo lo que tiene que ver con este equipo. Y además paso por el banco también porque se dará un debut, que será el del ayudante de campo. Osvaldo Yang será el que acompañará a Franco Sosa en el banco de suplentes. Bueno, parece un encuentro, una cita Guaraní, ¿viste? Encontró a dos, lo juntó y están aquí dirigiendo la franja. ¿Qué te parece? Sí, la verdad que nos encontramos con otro contexto de la franja. Cuando nos fuimos, Emiliano, a hacer la cobertura del Mundial, Guaraní estaba en otra circunstancia. Bueno, en definitiva, terminó siendo unos cambios. Los cambios a veces son para mejor, otros no sabemos tanto. Veremos a ver para qué está Guaraní. Hoy debe Guaraní empezar a reafirmar a Emiliano para qué está. Con estas variantes, con este cuerpo técnico, que creo que ya tuvo 2 llaves, ¿no? O 1 o 2 llaves, Gastón, ¿me corregís? Dos llaves. Bueno, 2 llaves. Deberá mostrar ahora ante el rival, porque todas las llaves, en todos los torneos, en instancias finales, te topás con Sol de América. Ahora te tocó una instancia antes, pero es un rival de peso, un rival de historia, un rival que se arma, que tiene base. Hoy Guaraní debe mostrar, Emiliano, con estos cambios que marcás, de qué está hecho. La gente debe venir al estadio, ¿eh? La gente se debe acercar al Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Todavía flojo el panorama. Nosotros, antes de la pausa, Julio, quiero agradecer al amigo Renzo, el que estuvo a cargo de los relatos, a Gastón, que estuvo a cargo de los comentarios, a Mati, a Fer, que se está recuperando. A todos un gran abrazo y muchas gracias por el aguante cuando nosotros estábamos en otras tierras. Por suerte fuimos y trajimos la copa, ¿no? ¿Nos sentimos parte o no? Sí, somos parte, claro, como todos los argentinos, sin lugar a dudas, cambiando ese mito de que solamente son campeones los que ganan. No, somos todos los 45, 50 millones de argentinos, estamos muy contentos y en ese contexto, esta alegría, ese envión lo traemos hoy al Clemente, Emiliano. Ojalá así sea. 39 minutos han pasado de las 18 en la República Argentina, saludamos a nuestros queridos anunciantes y venimos con más previa de Guaraní frente a Sol de América. ¿Qué casaca tiene la franja? Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Cortes exclusivos, servicio especializado, precio y una ubicación siempre cercana. Carnes argentinas para el verdadero asado argentino. Abasto y carnicería El Corral. Avenida Tacuarí, calle 121. Hacé tu pedido al 3764-592467. Ya estamos preparando el único club de campo sobre el Paraná. A solo 30 minutos de Posadas pasando el arco. 750 lotes disponibles, con 9 hoyos de golf y todo un entorno fabuloso. Adelantate, comprá ya tu lote. Llamanos, te explicamos detalles. 3764-387041. 387041. Si algo le faltaba a la noche posadeña, era Dumbo. Un espacio exclusivo en Brooklyn.
Vení a conocer este increíble lugar en la esquina más importante de la ciudad. Brooklyn presenta a Dumbo, para que festejes tus eventos especiales en un lugar único. Dumbo, tu nuevo espacio en Brooklyn, Centenaria y Corrientes, la esquina de las noches inolvidables. ...41 minutos han pasado de las 18 en la República Argentina... me empiezo a encontrar con nuevas imágenes en el mundo guaraní. Y eso que todavía no mirás a la izquierda que está Sol de América. Lo veo en el campo de juego acompañando a sus dirigidos al técnico. Raro, ¿no, Julio? Sí, siempre vemos que, o comúnmente en todos los equipos, en las ediciones anteriores, de técnicos anteriores, que siempre estaba el profe o el ayudante de campo, allí arengando o conduciendo el calentamiento previo. Acá lo vemos a Franco Sosa, lo vemos al técnico, lo vemos en las imágenes de alto vuelo, viendo, arengando, pasando al lado de sus dirigidos, alentándolo, arengando. No sé si es bueno o malo, pero que es diferente seguro, sin lugar a dudas. ¿Dónde está Polo Clivini, Gastón? Debe estar seguramente prendido la transmisión de alto vuelo. No está. Cuando se fue el cuerpo técnico de Carlos Marzuk, también se fue Polo. El encargado ahora es Nelson Soruco. Y con respecto, perdón, lo que contaban de Franco Sosa, desde su primer partido, que fue ese debut aquí ante La Picada, hace esto, está ahí en el minuto a minuto, en la previa con sus dirigidos. Bueno, raro, ¿no? Me gusta, sí. Me gusta. Sí, puede ser interesante, llegada... Bueno, fue jugador de fútbol profesional, claramente. Puede haber adquirido esto también, de arengar, de estar cerca, de sentir el respaldo del técnico, sus dirigidos. Debe ser algo importante también. No me disgusta. Es diferente, sin lugar a dudas. Bueno, diferente es el equipo de Guaraní. Diferente es todo. Cuando nos fuimos estaba Marzú, cuando nos fuimos estaba Polo. Ahora hay muchos cambios que bueno, seguramente Gastón Machado ha armado alguna agenda de cambios. No lo veo a Borinaga, lesionado, estábamos de viaje cuando lo veíamos tomarse la rodilla, lamentablemente la lesión fue grave, ¿no? Y tendrá para un tiempo. ¿Lo va a intentar, Gastón? ¿Va a intentar volver Cristian Borinaga? Y es algo que todos se preguntan en estos momentos, porque como lo contábamos en la transmisión en el día a día de alto vuelo, Borinaga había dado a entender que este iba a ser su último torneo, esta participación en este torneo regional. Pero un jugador como Borinaga, uno imagina que no se merece despedirse así a través de una lesión. Totalmente. ¿Ya lo intervinieron quirúrgicamente sí. o no? Sí. Está acá justamente con sus compañeros. Está junto con Ángel Piz y Quique Vidalba, por ejemplo. Bueno, gente que se ha quedado fuera. Piz por expulsión, lo de Villalba. A Piz le queda una fecha todavía, después de esta cumple. Bueno, Gastón, Emiliano recalcó en el bloque anterior y ahora también el tema de muchos cambios. ¿De esquema también o lo venía trabajando de esta manera? ¿Tuvo un tiempito, un par de semanas ahora Franco Sosa para aplicar su pensamiento, su lógica futbolística? Y acá veo con tu alineación confirmada, que en un ratito lo vamos a repasar, tenemos tiempo, pero ¿también cambia esquema o desde que asumió va manteniendo este rol? Es un cambio que realizó desde que asumió. Recordemos un día miércoles aquí a Posadas, Guaraní termina jugando un domingo. En esos días en el medio que tuvo fueron 3-4 prácticas nada más, ya pateó el tablero y paró esta línea que cuando defienda será de 5 y cuando ataque será línea de 3. Bueno, en una cancha chica, veremos a ver cómo se comporta esto, si bien ya lo aplicó. Hoy es una semifinal, hoy para mí es una final, sobre todo teniendo en cuenta el rival, un equipo que tiene base, un equipo que tiene instancias de hace mucho tiempo, que también busca como Guaraní volver a la tercera categoría. Formosa no las tiene, ni siquiera uno, y que hace largo rato ha casi desaparecido de los primeros planos del fútbol argentino. Así que bueno, hoy seguramente Sol de América será un rival de una talla importante para Guaraní para saber dónde está parado. Pero en el Federal A me parece que hay uno, ¿no? ¿Quién está? San Martín. Ah, sí, tal cual. Claro. Yo siempre lo pensaba por Sportivo Patria, Sportivo ¿no? Patria, Eran claro. los clásicos, ¿no? San Martín, un equipo que sí, que viene peleando, de hecho, Está uno de los Nazareno mejores ahí. equipos del Federal A, que Ajá. va quedando en instancias finales, pero que quiere ascender a la B Nacional. Pero sí, bien la corrección porque lo tenía olvidado San Martín, siempre pensando en Sportivo Patria. Pero sin lugar a dudas, Sol de América querrá volver. El que sí está parecido es Patria, eso sin lugar a dudas. Sí, a eso sí. me refería, son dos equipos clásicos. Obvié y olvidé también a San Martín. Bueno, hacemos una pausa y a la vuelta nos encontramos con los equipos. Vamos a ver qué trae cada uno de los elencos. Guaraní local, Sol de América la visita. Dentro de pocos minutos, 15, se viene el fútbol aquí en de Alto Vuelo. ¿Qué casaca tiene la franja? Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo, remeras, chombas, sublimación.
Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Cortes exclusivos, servicio especializado, precio y una ubicación siempre cercana. Carnes argentinas para el verdadero asado argentino. Abasto y carnicería El Corral, Avenida Tacuarí, calle 121. Hacé tu pedido al 3764-592467. Mega Seguridad le ofrece el mejor servicio de monitoreo de alarmas, seguridad física, rastreo satelital. Además, comercializamos equipamiento de seguridad electrónica. Contáctenos 44 20 930 o ingrese a www.megaseguridad.com.ar. Mega Seguridad. Chau miedo. Hola tranquilidad. Mega Seguridad. Protección en acción. La pausa necesaria la podés encontrar en Pinot Vinos. Pasa y descubrí las bodegas más exclusivas de toda la Argentina. Pequeñas producciones, vinos de autor, bodegas boutique, Pinot Vinos. Con 2 locales para que te sientas como en casa. Vinos por copa en Roca y Cabral, frente a la Escuela de Robótica. Vinos exclusivos de todo el país en Santa Fe 1436. Pinot, buenos vinos. Vamos a Porto Alegre con Río Uruguay. Salidas diarias desde Posadas, con toda la comodidad, confianza y seguridad que siempre te brinda Río Uruguay. Consultas al 4456-026. Nunca es un buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Adelantate a los 45 grados Misioneros y pasá por David Aire Acondicionado. Arreglamos autos, camiones, máquinas. Lo que tenga aire, lo enfriamos nosotros. Venta de repuestos en David Aire Acondicionado. Escribinos al 3764-857949 y saca tu turno. Estamos sobre 40, casi Rotonda. Hacemos envíos de repuestos a toda la provincia. Pedí lo que necesitas en nuestras redes sociales. David Aire Acondicionado. Elegí vos cuánto calor querés pasar. 48 minutos pasaron de las 18 en la República Argentina. Seguimos en esta previa. En cuestión de 12 minutos se vendrá el fútbol. Aquí en la transmisión de Alto Vuelo vía streaming. Estamos en YouTube, nuestro canal. Suscríbete y enterate de todo lo que hacemos con De Alto Vuelo. De lunes a viernes estamos en la 104.5 en el NT4. De 20 a 21 para desandar todos los días una hora de pura información deportiva. Nos vamos ahora hasta el campo de juego para conocer el 11 de uno y de otro. Arranco por afuera, arranco por la visita a Gastón Machado. Cuente, ¿qué se trae Sol de América? Muy bien, el conjunto que dirige técnicamente Hugo Jazmín ya está confirmado, tiene a sus 11 titulares y estará con la camiseta número 1 en el arco, Fabio Gómez, el 4, Claudio Martínez, el 2, Diego Villalba, el 6, Rodolfo Gómez, el 3 será Gabriel Brites, su número 5, Facundo Mendoza, el 8, un histórico ya, José Romero, otro histórico, el 10, Renzo Riquelme, la 7 será para Mariano Mendoza, el 11 es William Cárdenas y su número 9, Axel Medina Aguayo. Bueno, un equipo que bien marcamos con una base de los torneos anteriores. Nunca vamos a olvidar a un Renzo Riquelme que está hace muchísimos años. Y en la conducción técnica, por ejemplo, Hugo Jazmín es un exjugador histórico de Sol de América, de los históricos Argentino B, Torneo del Interior. Bueno, es un jugador histórico que también conoce la categoría en su par con Centurión, que también fue exjugador del equipo formoseño. Pero bueno, es una tarde de bastante calor, que también los formoseños saben de calor también, Emiliano. No, sí, no van a desconocer algo, ¿no? Es increíble. Pero bueno, en Sol de América trabajamos con aire, ¿te acordás? Sí, bueno, el Antonio Romero y el Antonio Romero, como el estadio que lo apodaste Gildo y Frank, que creo que hoy tiene nombre, no me acuerdo si es Bicentenario o algo. Sí. Pero ya lo graficaste como Gildo y Fran, también con un aire acondicionado, un estadio espectacular, lindo. También en Formosa, no hacia acá, no tenemos aire, seguramente en algún momento llegará, ¿no? Pero bueno, acá estamos en la antesala, todavía un marco de público reducido, uno esperaba un poquito del marco un poco más importante,
No fue así en las llaves anteriores también, Gastón. No hubo tampoco mucho marco, ¿no? No. La gente no viene acompañando mucho cuando el conjunto juega local. Es más, la elección de que se juegue a esta hora, un día domingo, es justamente eso, para que la gente se pueda acercar al Clemente, pero por el momento estamos en el debe. A ver, como saben, que de mi memoria es de un mosquito. Semifinales de los 2 torneos que Guaraní llegó a la final. ¿Contra quiénes fueron? Semifinales, rápido, a ver. Sol de América. No, semifinal. Semifinal, no me acuerdo. Alianza San Jorge, que Guaraní lo termina ganando, pero jugó peor que Alianza San Jorge. Y la anterior, ya te digo, a ver. Bueno, pero ¿a qué voy? Más allá del rival. Huracán de Goya, me parece. Semifinales, esto estaba repleto. ¿Sí? Semifinales, esto estaba lleno. A eso apuntaba más allá del rival. ¿Qué pasa? ¿No enamoró a este equipo? La lesión de Barinaga, el cambio de técnico, ¿tuvo algo que ver, Gastón, en este ir y correr de la gente, de no estar en la cancha? Durante todo el torneo, Julio, la gente no es que se haya acercado en gran cantidad aquí al Clemente, pero llama la atención, sí, porque uno pensaba esto, que una vez que den las instancias finales, allí sí la gente se iba a empezar a acercar. Partidos anteriores te decían los directivos, bueno, pero hace calor, se entiende. Bueno, pero estamos en enero, se elige jugar a las 19 justamente para combatir eso y tampoco la gente viene. 51 minutos de las 18, estamos en De Alto Vuelo con la transmisión a través del streaming. Aquí estamos, vamos a la última pausa y venimos ya con la salida de los equipos, con el partido del mismo, siempre por De Alto Vuelo siguiendo al manto sagrado. ¿Qué casaca tiene la franja? Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Frutas frescas, verduras frescas, granos, Adorno Hermanos, te los acerca donde quieras. Envíos a toda la provincia. Frutas, verduras y granos. Adorno Hermanos. Hace tu pedido al 3764-287511 y recibí los mejores productos. Estamos en el Mercado Central y Villa Urquiza. Las fiestas solo están completas si el sonido es el mejor. Y el mejor lo tiene Frígola. Sonido e iluminación. Viví una noche única con luces y pantallas LED de última tecnología. Las esferas arriba y el suelo pulido. Frígola cuenta con equipamientos para bandas en vivo. Una empresa misionera dedicada a festejos, conferencias y eventos sociales. Pedí tu presupuesto al 3764-239528. Frígola, tu noche para siempre. No pidió permiso Quiñones y se olvidó de pedirle a Gastón Machado el 11 del local, nada más y nada menos. La franja, ¿cómo sale, Gastón? Muy bien, un conjunto franjeado que ya está en el vestuario para calzarse la indumentaria oficial y salir con el 1, Eduardo Flores a la cabeza. El número, voy con línea 5 muchachos, el número 7 será Alejandro Tarrito Pérez, número 4 Matías Barrientos, el 2 Rodrigo Lechner, 6 Daniel Abelo, con la 3 Daniel El Chulo Midán, el doble 5, con la 8 Pablo Mota y el 5 justamente Ataliba Schweizer, la 10 Ezequiel Monzón Cabral, un jugador en cual Franco Sosa confía y mucho. Con la 11, Alan Almirón, y el 9 de este equipo se llama Juan Manuel Lazaneo. Quiero decirle que mi amigo tiene un día difícil, Emiliano. Primero rompió el termo y ahora me tiró el teleré encima. Pero bueno, estamos bien, estamos bien. Bueno, Sí, fue fácil el sábado, estuvo bravo. Sí, estuvo todo lindo, me dijeron. Sí. 54 minutos de las 6 de la tarde, a escasos minutos de arranque del partido. Acá vemos la formación para que la gente vaya viendo a través de la transmisión de Alto Vuelo. Impecable, como por cierto, el trabajo de Mati. El cámara, por favor, si me le pueden tirar el nombre del cámara, porque... Iván, un gran saludo para Iván también, que está haciendo un gran trabajo. Y para Fernando, para que se recupere. Gran saludo para mi amigo Lolo también, prendido seguramente a la transmisión de Alto Vuelo, como toda la gente del pueblo franjeado, esperando, expectante, un marco reducido, decíamos, repetimos, de poca gente del Clemente en unas semifinales. ¿La revancha entonces el próximo fin de semana? Sí, señor, en Formosa, en el estadio del Yeldo Infran.
Veo que la otra semi, Gastón, Huracán en Goya perdió frente a América o es parcial. No, ya es un resultado que está. Se jugó en la jornada de ayer en Goya. Huracán recibió a América de Resistencia y fue victoria al visitante por 1-0. O sea que el ganador de esta llave enfrentará al ganador de esa llave. Eso será por la final de la zona. Ahí tenemos en pantalla. ¿Cómo estamos? ¿Dónde está Guaraní? En la parte inferior del cuadro que estamos viendo, arriba Sol de América, abajo Guaraní. Definimos el próximo fin de semana allí en Formosa. Y de la otra parte del cuadro, para definir al ganador de la llave Litoral Norte, Huracán de Goya, que decía Gastón, perdió de local en la jornada de ayer ante América de San Martín, Chaco, ¿no? Si no estoy equivocado, ¿Chaco? Sí. Chaco, bueno, pero no Resistencia. No sé, de alguna parte. Gastón es no es de Resistencia, es de San Martín. Perdón, sí, de San Martín es el equipo de América. A ver. Googleá. Chaco. Sí, claro. Faltan 4 minutos para las 7 de la tarde. Aquí todo preparado, señores. Veremos la salida de los equipos. Saldrá la franja, decíamos, con Edu, que vuelve al arco, Flores, Barrientos, Lechner y Abelo junto a Millán. Y por el otro lado, Alejandro Pérez, la línea de 5. Ataliba, Mota, doble 5. El enganche, Ezequiel Monzón Cabral. Y adelante, Alan Almirón y Juan Lazaneo. Los 11 del equipo dirigido técnicamente por Franco Sosa. La visita de la dupla Jazmín Centurión con Gómez en el arco. Martínez, Villalba, Gómez, Brites, Romero, Mendoza, Renzo Riquelme, William Cárdenas, Axel Medina y Mariano Mendoza. Los 11 de Sol de América que busca llegar a la final. Sí, Emiliano. No, le toca el timbre a Formosa, General San Martín. Ahí. A 455 kilómetros de nuestra posición. Bueno, muchachos, sí. Acá me apuntan también para seguir ubicándonos. Está a 130 kilómetros de Resistencia. Claro. 455 desde acá. Nada que no hayamos hecho. No pasa nada. Es que lo importante es que Guaraní llegue a esa instancia. Gastón, ¿se me hace o escuché un nuevo tema, un hit nuevo de la franja? Sí, es uno de los reversionados del Nos Volvimos a Emocionar, tan escuchado durante el Mundial de Qatar. Es de creación de un colega, el amigo Nicolás Sosa. Él armó la letra, sí. Y bueno, le puso voz una dama. Esperando. ¿Podés cantar un fragmento? No lo recibo bien justo ahora. Nos volvemos a ilusionar. Qué gambeta, sí. ¿La platea cómo está, Gastón? ¿Buen marco o también flojo como el resto del estadio? Sigue siendo flojo, pero de a poco la gente empieza a llegar, empieza a acomodarse y a encontrar su lugar en cada una de las butacas. Bueno, aquí estamos a la espera de la salida de los equipos. Por un lado, Guaraní, por el otro lado, el equipo de Sol de América. La terna arbitral, Gastón Machado. Bueno, justamente están por pisar el césped aquí de Clemente. El árbitro principal será Fernando Bridada, asistente número 1 Juan Hernández, asistente número 2 la señorita Soledad Ríos y tenemos asistente número 3 también, Milton Van Lierde. Bueno, tiene cuarto árbitro, ¿no? ¿Tienen comunicadores? ¿Está bien? Sí. Como nosotros. Bueno, ¿nosotros también? Sí, mira, Gastón nos escucha por un intercomunicador. Bueno, aquí estamos a la espera de la salida de los equipos. ¿Qué partido se espera, Emiliano? Porque realmente es una incógnita. Esta línea de 5, este nuevo técnico, sin Barinaga, este Guaraní que está en semifinales. No es común cambiar un técnico en medio de un torneo, en medio de unos cuartos semifinales. Encima avanzando, ¿no? Marsuk se fue habiendo clasificado, pero bueno, son decisiones de presidente. ¿Qué partido espero? Y bueno, ojalá que sea distinto a lo que vimos en los últimos 360 minutos entre estos dos equipos, ¿no? De esos que te hablaba, creo que un solo gol, y que fue el de Medina, que gritaste con mucha pasión en febrero pasado. Bueno, ahora se viene, me parece, un choque distinto porque Guaraní es distinto. Guaraní no es, a mi entender, ese equipo protagonista que supo ser en torneos anteriores, pero bueno, quizá desde la humildad, quizá desde lo discreto del equipo puedan salir cosas muy buenas y ojalá si sea, a eso me aferro. Mientras tanto, sé que Sol de América viene acá con la sangre en el ojo, a sacarse la bronca de tantas eliminaciones a manos del mismo rival. Bueno, ojalá no se dé, le voy a decir lo mismo que le dijo un mexicano en Qatar, que sea la próxima, esta no. Así es, bueno, la comparación. Señores, se vendrá la franja, se vendrá Sol de América, se viene Guaraní, Gastón. Sí, ya están los 11 franjeados en el vestuario, charla motivacional de Pablo Mota y ya se viene Guaraní. Bien, así como decíamos con Gastón, con Emiliano, el tema de Franco Sosa, el técnico, arengando a sus dirigidos. Bueno, cuando se iban al túnel, rumbo a vestuarios, también lo mismo, ¿no? Pecheándolo, tocando el pecho, la espalda, alentándolo claramente
a sus dirigidos. Ya está la terna, lo marcaba Gastón, Brillada, un eterno árbitro del ascenso del fútbol argentino hasta la B Nacional, después de ahí el más no escaló y sí fue a categorías inferiores, ¿no? Pero siempre entre Federal A, Torneo Federal Amateur, en las últimas instancias aparece en la previa los mejores árbitros. Bueno, Brillada es uno de ellos que siempre está entre B Nacional y también Federal A. Y aquí está la franja, aparece el manto sagrado en este 2023, capitaneado por Pablo Mota. Como te extraño, Cristian, pero acá está el escudo, acá está Misiones, sale la franja al campo de juego, aquí está Guaraní, Antonio Franco, Emiliano. Está la franja, camiseta tradicional, la blanca con la franja roja, Guaraní que sale con un paso discreto hacia el centro del campo de juego. Vamos, franja, Vamos, que hay que despertarse, hay que ser protagonistas, hay que pasar por arriba a este rival. Viene con muchas ganas Sol de América, que se choque contra un Edu protagonista, que se choque contra este equipo discreto en nombres, pero que tendrá que mostrar amor propio. Y aquí está Sol de América, está el equipo formoseño en el campo de juego, vestido de azul, se vendrá la franja, se vendrá el equipo de Sol, se vendrá una gran final, aunque sea semis, lo veo como un trampolín para lo que se vendrá para la franja, si es que accede. Aquí está el manto sagrado de este 2023. ¿Cómo te extrañamos, franja? Aquí estamos confiados en vos, confiando en su gente, confiando en Misiones. Esto es Guaraní, Antonio Franco, y como siempre, Emiliano, todos juntos. Así lo acostumbró la franja, todos juntos, ¿no? No cambia a pesar del cambio de cuerpo técnico, la foto es de todos, la unión tendrá que hacer la fuerza en esta jornada para Guaraní, Antonio Franco. Lindos colores los de Sol de América, lindos números en sus camisetas. ¿Cómo te extraño, dijiste a Cristian? ¿Cómo te extraño, Fabricio Pietkevich? Está bien, claro. Aquel penal, ¿te acuerdas, mamita querida? Bueno, ¿cómo le mufamos? ¿Cómo le mufamos? No, mamita querida. Canté gol, ¿no? O algo así. Sí. Gran saludo para mi amigo Rafa Lovera, que desde Iguazú trabajando está sintonizando la transmisión de Alto Vuelo. Estamos en todos lados, somos de Alto Vuelo. Mandamos un aire, transmisión Rafa. Por excelencia, claro. Y mirá que está ahí en la zona donde podían pasar tranquilamente un aire. Che, ¿Qué? Con la 10, Monzón. ¿Quién? El pibe, Monzón Cabral. Monzón Cabral. ¿Quién es, Gastón? Bueno, Monzón Cabral es un chico acá que está hace un tiempo, ha pasado por varios equipos de la Liga Posadeña, pero desde que llegó Franco Sosa le dio su voto de confianza, viene siendo uno de los primeros cambios y hoy tendrá esa oportunidad. Desde el pitido inicial estará en la cancha y además con la camiseta número 10. Sorteo de capitanes, de un lado Pablo Mota, del otro el interminable José Romero. ¿Cuántos años tiene Romero? 47 mínimo, Bueno. porque juega hace muchísimo. Con Caravelo en el 2005, 2006, qué sé yo. Mirá lo que te estoy diciendo, ¿eh? O tenía 3 años cuando debutó en primera o no sé cuántos años tiene. Ahí te paso la sota de 7 cayó. Julio. Bueno, no, yo digo acá en la cabina, ¿no? 3 minutos de la 19, moverá la franja, señores, cronómetro en cero. Desde Alto Vuelo, moverá la Saneo. Aquí moverá la franja que atacará hacia el arco que da espalda hacia la ciudad. Qué linda está Posadas, Emiliano, qué linda está la capital misionera. Hermosa, hermosa. La verdad es que se trabaja siempre para que siga siendo la más linda de la región. Moverá la Saneo, señores, cronómetro en cero. Charla brillada, parece que no tuvo para charlar en la casa. Viene a hablar con Mota acá, mirá. Bueno, mientras que hablen bien, no pasa nada. Mota se le está reclamando algo. Bueno, la experiencia y Franco Sosa dando indicaciones ya. Pará, ¿qué indica? Si no arrancó el partido. Señores, moverá la franja. Atento, todo el mundo aprendido a la transmisión desde Alto Vuelo. Pitará el chaqueño Fernando Brillada. Moverá el equipo franjeado. Está la Saneo, que está dulce, Gastón. ¿Cómo, Julio? Si está dulce la Saneo, digo. Sí, no con la picada, pero sí contra el equipo de Curuzucuatiá. Entró la barra, hay buen clima de fútbol, en un calor intenso, 32 grados en la capital, pitó Brillada, ya juegan Guaraní Sol de América. Arranca el primer tiempo. La pelota por el sector izquierdo, largo, Bochazo buscándolo a Lazaneo, corta, intercepta la defensa formoseña y ahora el que aparece es, finalmente era Millán por izquierda, la revienta desde el medio campo, aparece Lechner. Intenta bien, ahora Renzo, aparece Riquelme, no puede, finalmente corta bien, anticipa Talía, la devuelve para su equipo, para su arquero, era Flores, se queda las primeras intervenciones del partido, va desde el fondo tocando, Barrientos jugando por izquierda, ¿no, Emiliano? Sí, señor. No, por derecha, el 4 Barrientos, ese pase atrás, Mamadera.
Abelo. Abelo. Te está confundiendo, el número 6. Perfecto, Abelo entonces por izquierda en esta especie de línea de 3 y 5. Enseguida Epa. me lo pasan limpio Emiliano. Mano. Aquí Abelo, limpia para Talía, rompe juego. Sí. Era el mediocampo de Sol de América, pero el árbitro dice que retrotrae la infracción. Juega hacia atrás, hay pelota parada para la franja, la primera del partido. Minuto de juego, 0-0 la historia de la Inclemente. Por ahora, de mucho estudio, los primeros instantes de este partido, estamos conociendo este nuevo Guaraní, estamos conociendo la línea de 3, los laterales que son volantes bien abiertos, estamos conociendo la camiseta también de Guaraní que tiene un nuevo auspiciante en la parte baja delantera, después vamos a hablar de eso. Aquí la pelota para Monzón, le sobró el Mirón, limpió para Lazaneo, le quedó larga la pelota en el medio de la luna, igual pellizca Lazaneo, limpió a Talía, quedó corto y va Romero ahora a toda velocidad, se proyecta muy bien Martínez, va por el sector derecho, casi como 8, se frena ante la marca de Talía, mete taco, prospera, ese pase hacia atrás para José Romero, va al interminable, va el capitán, a ver qué va a hacer, pase entre línea para Martínez, va a quedar larga la pelota, no va a llegar nunca, se pierde por la última línea, habrá saque desde el arco, se irá para la franja, minuto y medio de juego, 0-0 la historia. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Arcos del Paraná, acompañando la pasión franjeada. Aquí Atalía devuelve para Lesser, que jugó poco también en este torneo, Gastón. Sí, fue prácticamente puerto para el equipo de Guaraní. Aquí la pelota arriba en el círculo central, intenta, era Pablo Mota, corta como puede, Brites la manda para campo rival, anticipa, era Lesser, le va sobrando ahora para el número 7, sacó el remate, las manos en 2 tiempos, se queda Flores, muy bien, era Mariano Mendoza, capturó bien el cabezazo, el despeje en realidad de Lesser, apareció Mendoza, sacó el remate, respondió muy bien el arquero de la franja, Emiliano. Bien respondió Edu Flores, la vio venir, porque el remate fue anunciado, se preparó mucho el número 7 de Sol de América antes de disparar, cuando lo hizo ya estaba bien acomodado Edu para en 2 tiempos quedarse con la primera aproximación de Sol de América. Toca bien el equipo formoseño, se viene Lazaneo, pivotea por sector derecho, la deja para Monzón Cabral, va al pibe, pasó con la 10 en la espalda, falta, sí señor, tiro libre para Guaraní, lo fajaron al pibe, sintió el golpe y se cayó Ezequiel Monzón Cabral, la primera intervención y hay tiro libre para la franja, Emiliano. Bajaron al 10 en la puerta del área, pedile Gastón al que está sentado al lado tuyo, entrar 1 minuto, patea y salí de nuevo. 3 minutos y medio, tiro libre para la franja, va Mota, charla con quien, era Barrientos, que también quería pegarle, salida ahí, Barrientos. Que vaya Mota, la pelota y el tiro libre será a medio metro de la raya de cal, sector derecho, el tiro libre, la primera pelota parada de la franja, casi 4 del primer tiempo, 0-0 la historia, somos de alto vuelo y hay tiro libre para la franja, charla todo con Sosa, mirá, Sosa indica todo, indica todo, bueno, está cómodo el muchacho. Hay tiro libre para Guaraní, señores, que entre Cristian un ratito y que le pegue y salga. Hay tiro libre, está Monzón Cabral, hay 3 en la barrera, hay tiro libre, suba el volumen, amigo, de su celu, de su compu, de su televisor. Será Mota finalmente el tiro libre, a ver qué va a hacer Pablo, tiro el gato, con los puños el arquero, era Fabio Gómez, le responde sin complicarse, la manda por un costado, firme el remate de Mota, buen despeje de Gómez, Emiliano. Un pasito a la derecha dio el arquero de Sol de América, cerró los puños y vio venir la pelota. Anunciada la jugada de Guaraní, pasó por arriba y varios segundos después le pegó Mota, pasó por arriba el 10. Anunciado el tiro, bien por el arquero. Se podría haber buscado un poco más el ángulo, lo estoy diciendo yo sentado en la cabina, ¿no? No debe ser nada fácil. Intentó Lazaneo, le roban, aguantó bien allí. Era Villalba, la pelota por la última línea. Habrá saque desde el arco, será para Sol de América en casi 5 del primer tiempo. Brooklyn, noches mágicas en Centenario y Corrientes. Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamientos. Tenemos tiempo para repasar el banco de suplente en la voz de Gastón Machado. Muy bien las opciones que tendrá Franco Sosa. Arrancamos por los locales, muchachos. Será el número 12, Mateo Forza. El 13, Manuel Roa. 14, Denis Benítez. 15, Darío Cardoso. 16, Brian Domínguez. 17, Kevin Cliniau. Y el 18 es Laureano Doelo. La pelota de Mendoza ensanchó por izquierda para la protección de Brites. Rebota la pelota al Monzón Cabral, que estaba en zona defensiva. Se fue por un costado lateral. Será para el equipo visitante, para el equipo de Sol de América de Formosa. El verdadero asador sabe. Abasto y carnicería El Corral.
Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Gabriel Brites con ese saque manual, piden falta, no le dan a Tarrito Pérez que estaba en zona defensiva. Le va sobrando en la media luna, ¿para quién? Para Pablo Mota, limpió 3 dedos, bien a Velo. Ensanchó para que se proyecte Millán por izquierda, va Guaraní, va. Se frena, ahora no, busca de primera el pase para Lazanego, pivotea con dificultad, igual enganchó, falta, sí señor. Y hay tiro libre, el 3/4 será para la franja, pide amarilla y no le dan, Emiliano. Lo talaron al 9, que rebotó larga y cuando fue a buscarla se encontró con la pierna de un mediocampista que estaba en retroceso desesperado. Veo mucho espacio, Julio, y me preocupo. Mucho espacio cuando la pelota la tiene Sol de América y pasa a la mitad de la cancha. Hay un mar libre. Jugaron rápido para Millán, entró al área. Se quedó con la pelota, no con falta. Sí, señor. Llegó a destiempo. Después que se la afanaron la pelota, era el número 5, Facundo Mendoza. Infracción de Millán. Hay tiro libre desde el fondo. Será para Sol de América. JB, primeras marcas en tu mesa. Distribuidora JB. Llámanos al 44 20 990. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Ahora sí tenemos tiempo para repasar el banco de suplentes de Sol de América, Gastón. Muy bien, las opciones tiene Jazmín en el banco de Sol con la 12, Lucas Arce, 13, Bruno Di Martino, 14, Fabricio Rojas, 15, Emiliano Chávez, 16, Ángel Ibarra, 17, otro histórico, Junior Agüero y el 18, Alejandro Álvarez. La pelota de Martínez por el sector izquierdo. Le roba bien ahora. Era Monzón Cabral. Apareció ahora por el sector izquierdo. Se mueve por todo el frente. Monzón Cabral, Emiliano. Sí, se mueve por el frente. También lo ve en zona defensiva. Bueno, ojalá aguante 90 minutos. 100, lo que se juegue. Corriendo así el 10 se va a cansar mucho. Lateral. La reposición será de Abelo. Largo pelotazo buscándolo precisamente a Monzón Cabral. Pero lo anticiparon. Anticipa ahora a Talía. Limpió bien para Abelo. Desde el fondo la franja ahora. Intentando monopolizar el juego en el Clemente. 0-0 la historia en casi 8. Arriba partido semifinales del torneo federal amateur, que ya tiene un final, ¿no? Perdió Huracán de Olla entonces como local, Emiliano. Sí, señor. De local perdió en la jornada de ayer frente a América de San Martín, provincia de Chaco, 1-0. No están los clásicos, que va fuera Ferroviario, Resistencia Central, esos equipos clásicos que también llegaban a esta instancia y que en este caso se quedaron en el camino. Saque de arco será para Sol de América. Largo pelotazo allí. Lo va a buscar. Era el arquero Gómez. Arriba. Interceptó bien Lecher. Le va sobrando para Talía. Tira altura la franja. Puede aprovecharla en las pelotas paradas. Sí. La revienta como puede. Barriento. Intentó Almirón. Pivoteó para Lazanego. Corta como puede. Con dificultad, mamita. Diego Villalba. Otra vez y también de pésima despeje era Gómez. Por eso intentó Cabral. A ver qué va a hacer. Le va con falta. El árbitro dice que no, que siga. Que no fue nada. Acusó un golpe Monzón Cabral, se le terminó la cancha, el árbitro dice que no fue nada, que se levante. Saque desde el arco será para Sol de América. Tienen muchas dudas los centrales, Emiliano. Sí, rebotes altos, despejes fallidos, se agarra la cabeza al 10, evidentemente el de Guaraní, ¿no? Algún golpe ha recibido cuando fue a buscar la pelota recién. Pero por ahora, la verdad, dubitativo la defensa de Sol de América, habrá que aprovechar. El tema es que no se encuentra en Lazanego con Almirón, esto recién arranca, podrían ir intentándolo. Saludo para mi amigo Sergio Salati, el dirigente de Chaco Forever, también sintonizando de alto vuelo. Desde Resistencia a este partido de la franja ante Sol de América, 0-0 la historia, somos de alto vuelo. Arriba la pelota, era Renzo, que quiso Riquelme dentro del área, Valdés se topetea, pero dice el árbitro que no fue nada. La atrapa, la tenaza muy bien el arquero de Flores y desde el fondo repone la franja. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Pierde rápido la pelota, por eso la recuperó muy bien ahora el interminable, decíamos, José Romero. Largo pelotazo, no se entendió para la proyección de Claudio Martínez, por eso la pelota por la última línea. Muchas imprecisiones por ahora, Emiliano. Sí, un partido bien de torneo regional, ¿no? Un partido donde todavía se van a estudiar, donde se van a probar en lo férreo, en lo guapo, y después van a empezar a jugar en caso de que se pueda. Veo mucho espacio en Guaraní, Julio, me preocupo. Mirá dónde está el 5 de Sol de América, al lado no hay nadie franjeado. Muy retrasado Talía también, mirá. Acá la pelota intentó Mota, arriba Millán, que está muy adelantado por el sector izquierdo con esta... ¿Es línea de 3 o línea de 5, Milano? Ya me lo contás. Se viene Barriento, limpió con Tarrito, todo por derecha. Ahora con Monzón, a ver qué va a hacer. Va a Cabral Monzón, la anticipa bien ahora. José Romero con su experiencia. Limpió por izquierda para que se venga Cárdenas. Ahora traba, lucha
con la plancha, dice el árbitro, pero lateral se la quedó la franja que parece estar apurado. ¿Línea de 3 o de 5, Emiliano? Línea de 3, decididamente línea de 3. Tardan en volver los volantes antes laterales, tardan en volver. Casi 11, lateral para Barrientos, intentó Tarrito, despejaron para atrás, le quedó para Lazanedo dentro del área, no se pudo acomodar, le quedó para Mota, el remate, el árbitro había cobrado una infracción de Lazanedo, previamente todo invalidado, intentó Mota capturar, pero la falta a Lazanedo no le quedó nunca la pelota a Lazanedo de espalda al arco, Emiliano. Hay que aprovechar las dudas de la defensa de Sol de América, empezar a aprovecharlo va a hacer Guaraní, estoy seguro, pero por ahora cada vez que la pelota merodea el área de Sol de América, solo dudas. Hubo un agarrón, sí, de Lazanedo. Previamente para mí pudo haber una mano del defensor allí porque parece que se lo llevó puesto Gómez. Bar. Bueno, no hay. Tenemos con de alto vuelo, ¿no? Claramente una excelente transmisión de streaming de todos los muchachos de alto vuelo. Aquí la pelota para Tarrito Pérez, la despeja como puede, intenta. Poco lo mencioné a Almirón, creo que nunca lo mencioné. Va Almirón ahora porque se equivocó el lateral izquierdo, Gabriel Brites. El lateral corresponde para la franja. Será Tarrito Pérez. Lo hizo el saque manual, quedó para Monzón. Impreciso Monzón. Se le escapó la pelota, rechaza. Era Gabriel Brites, le va sobrando para su arquero. Era Flores, la revienta arriba, intentó Almirón, despeja Brites, le va sobrando ahora para Cárdenas, mete el taco. Rebotó en Tarrito Pérez. La pelota por un costado será para Sol de América en 12-0-0 la historia. Arcos del Paraná, acompañando la pasión franjeada. Brooklyn, noches mágicas en Centenario y Corrientes. Mendoza, la pelota para quién, para el otro Mendoza, de Facundo para Mariano, ensancha por derecha, ahora la proyección de Martínez, enredó solo, igual, despeja, no quiere problemas, la manda por la última línea. ¿Qué dice Franco Sosa allá abajo, Gastón? Bueno, ahora a diferencia de los primeros minutos está más callado, más tranquilo el técnico Sosa, pero cuando puede da indicaciones tanto a Pérez como a Monzón Cabral. ¿Y ese espacio, Emiliano, cómo se cubre? Porque me decía que estabas preocupado. Y sí, me preocupa. Ahora lo veo al 5, al lado del 5, como tiene que ser a Taliba Schweizer, que se ha sumado a la línea de Facundo Mendoza. El tema es cuando viene en velocidad Sol de América. Ojo. Le quedó larga Tarrito después que la peinó, era Almirón, finalmente tardó muchísimo Tarrito en llegar a esa pelota. Saque desde el arco, será para Sol de América en 13-0-0. Partido de ida de semifinales, región litoral norte del torneo federal amateur, buscando meterse en la final de la llave para una finalísima. Después para el entretiempo, Emiliano, ¿quién viene del otro lado, no? De la zona norte, porque también allí van a definir seguramente en cancha neutral, como viene siendo en los últimos torneos, a ver quién asciende, uno de los 4 equipos que asciende al Federal A. Se viene Monzón Cabral por izquierda, a ver qué va a hacer, metió un sombrerito, prosperó, va al número 10, se hizo bien, metió un caño, viva el fútbol, mano, penal, es mano, penal, tremendo penal, tremenda jugada del número 10, apareció el pibe, apareció Ezequiel Monzón Cabral, sombrerito, caño, taco, y mano y penal, señores, no dudó Brillada, estaba cerca, se la llevó puesto Martínez para mí. Por eso hay penal para la franja. En casi 14 del primer tiempo hay penal para Guaraní, Emiliano. Qué bien el 10, De guapo la agarró la pelota en 3/4 de cancha. Sombrerito, caño y mano para tener la posibilidad desde los 12 pasos. Tremenda jugada de Ezequiel Monzón Cabral. La rompió toda cuando agarró confianza. La verdad me sorprendió porque veníamos mirando hasta de reojo, te diría, el andar del 10. De repente estaba, y bueno, por algo tiene la 10, por algo se la dieron, los distintos son así, aparecen y cuando aparecen te arman un problemón. El número 7, Mariano Mendoza, fue el de la mano después del terrible caño que se comió Claudio Martínez, del pibe Ezequiel Monzón Cabral, y hay penal para la franja. Sube el número, amigo de su televisor, 14:30, y Lazanedo desde los 12 pasos. Primer partido del año 2023, Guaraní sueña los quilombos de lado, pero va a la franja, va Lazanedo, tiró. De Guaraní, Antonio Franco, de mi vida, a los 15 minutos apareció Lazanedo, no dudó, le dijo a Mota, dame la confianza a mí, va al 9, está dulce, dijo Gastón Machado, y Lazanedo a los 15 minutos, desde los 12 pasos, abre el marcador, en el Clemente, en el patio de mi casa, abre la cuenta, Guaraní 1, Sol de América 0, Emiliano. Adivinó con ganas.
Fabio Gómez, el remate de Juan Manuel Lazaneo. Se tiró bien, pero no le alcanzó. Por suerte, mirá lo esquinado de ese remate. A la derecha del arquero, a la izquierda del delantero, al palo. Imposible. No había forma de que llegue el uno de Sol de América, que tuve ahora, para contener ese remate de los 12 pasos. Lindo momento, Franja, porque ya estuvo bien la jugada. Lo hizo muy bien Monzón Cabral. Definió mejor Lazaneo, bien brillada, que estuvo cerca de la jugada. Uno dice, este árbitro por ahí se toma unos metros, nada de eso. Al lado siempre para el penal, la conquista y el festejo franjeado. Hay tiro libre frontal, será para Sol de América en 15, ahora 16 ya del primer tiempo. 1-0 gana la Franja, gol de Lazaneo de penal, pero ahora va por la réplica el equipo formoseño. Va José Romero con ese centro frontal, arriba Talía, corta. Hay que levantarse allí, van a pedir de todo, saca el remate, busca pie para nadie. Se enredaron entre todos allí. Lo veo a Velo y también al número 2, Diego Villalba. El árbitro ahora detiene, cobra la infracción atrás, ¿no? Dice, no, fue falta. A ver qué pasó en el área. Tremendo. Sí, el centro frontal. Hay una clínica de lucha en el CEPAR. Bueno, acá está una muestra de lo que están haciendo los muchachos en ese centro polideportivo de la provincia. Tremendo lo del área, ¿no? Una lucha entre dos defensores ahí. Por suerte no cobró nada brillada, que tranquilamente se podría sacar un problema encima. 17 minutos, 1-0 gana la Franja. Y el banco de suplentes de Guaraní, Gastón, después del gol. Bueno, por supuesto que muchos festejos por parte de Franco Sosa y su cuerpo técnico. Saben, muchachos, que ni bien sancionó el penal, Edu Flores lo miró a Sosa, pero no. El encargado, el designado, ya era Juan Manuel Lazaneo. Y en la jugada anterior, por supuesto, Jazmín y su cuerpo técnico reclamando la pena máxima para su equipo. Bueno, se estaban agarrando entre los dos. Como dice Emiliano, como dijo recién, ¿no? El tema de la confianza que puede llegar a agarrarle al número 10 después de esta gran jugada. Sí, la va a mirar 1000 veces. Monzón Cabral esta jugada, el sombrerito, el caño y después generar la mano del rival, el error del defensor que no sabía cómo contener. Eran 4 jugadores corriendo al 10, nadie pudo. La pelota de Facundo metió un pase de profundidad para que se venga muy bien ahora. Era finalmente Cárdenas, se le quedó larga, le cierra Tarrito Pérez, va Cárdenas, retrocede más atrás para que se venga Brites. A ver qué va a hacer Brites, se enreda entre dos, falta, dice el árbitro que no, que siga. Y la contra será para Monzón Cabral, le va el pibe, va Ezequiel atrás. ¿Qué fue? Pero eso es roja, fuera. Tiene que ser roja, Policía. Pero tiene que ser roja, pero fue catastróficamente como se le tiró de atrás. Pero no lo vi nunca antes, porque era para lesionarlo, decir que le tocó a penitas. Pero la intención del número 11 de William Cárdenas fue de asesino. Acá la réplica lo cuenta Emiliano por de alto vuelo. Para mí se tropieza en velocidad, algo le pasó, viste, ahí levanta el pasto y bueno, fue sin querer. Perdonale esta, Julio, porque fue sin querer, de torpe se cae. Pero si lo agarraba bien y si lo lesionaba. No, si las piernas estaban atrás. Capaz que el árbitro vio lo mismo que vos, pero qué arriesgada esa jugada, mamita querida, levantó el pasto. Se cayó. Del Clemente. Se tropezó. Hay tiro libre para Guaraní, la pinchó Pablo Mota arriba, vale, el cabezazo, ¡Talía! En 2 tiempos se queda con la pelota Gómez. ¡Qué buen momento de la Franja, Emiliano! Lindo, lindo fútbol está desplegando Guaraní, llega por todos lados, corre con el 10, ataca bien por arriba con las torres que tiene, Taliba Schweizer y los centrales. Hay de todo en este partido, está linda la tarde, Está linda la tarde, hace calor en la cabina, pero está lindo Villazarita. 19 minutos, tiro libre desde el fondo porque estaba inhabilitado finalmente el número 9, Axel Medina. Hay tiro libre desde el fondo, será para la Franja. Gana 1-0 con gol de Lazaneo el equipo del Manto Sagrado. Nunca es buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Pasa por David Aire Acondicionado, 40 Casi Rotonda. El verdadero asador sabe. Abasto y Carnicería El Corral. Arriba intentó Millán de cabeza, ganó la posición, va Lazaneo, corta de cabeza, no quiere, problema Diego Villalba, de muchas dudas Villalba y Gómez, hay tiro de esquina, oreja izquierda, será para Guaraní. Esa camiseta de la Franja es inconfundible, es de Uniformes Ícaro, pedí la tuya. Después de este tiro de esquina, quiero que Gastón me diga... Maravilla del mundo, todo en las cataratas del Iguazú. Quiero que Gastón me diga después del tiro de esquina qué le decía, que hablaban Flores y su técnico, ¿no? Hay tiro de esquina...
Va el pibe, va el 10, el centro arriba, el cabezazo. Despejado finalmente por la defensa de Sol de América. Erró el cabezazo Lesner. Y la sobra será ahora para quién? Para Facundo Mendoza. Se frena ahora, busca pase. Le encontró a José Romero. Va Sol de América que pierde 1-0. Ensancharon todo por izquierda, por el sector derecho, mejor dicho. Va la pelota para Mariano Mendoza. Va Sol de América, va 1-0. Gana la franja. Se ordena bien el equipo franjeado ahora. Se cierra bien el equipo de Franco Sosa, que pide seguramente mucho orden. Aquí la pelota para Renzo Riquelme. Retrocede el juego más atrás para que otra vez la maneje Mariano Mendoza. Ensanchó para Brites. Toca bien Sol de América ahora. Pasa al vacío. La pincharon ahora para que se venga Cárdenas, el asesino. Despejándolo bien ahora Barrientos. Recupera Sol de América. Monopoliza el juego el equipo formoseño. Intentó pincharla. Era Mendoza. Cortó Pablo Mota como puede. Anticipa bien. Pero la pierde. Era el número 10, Monzón Cabral. La retrocede el juego ahora más atrás. Recupera José Romero. Pierde con la presencia de Mota. Choca juego de prolijo. Ahora trabó bien, perfecto. Almirón ahora su primera intervención en el partido. Almirón metió un callo que vio el fútbol. Va a llegar, le quedó muy larga la pelota. Lastimosamente quedó larga la pelota. La hizo bien Almirón. Se ganan los aplausos de la gente. Intentó la franja con Almirón, que apareció en el partido, Emiliano. Sí, apareció el gato después de un largo tiempo sin tocar la pelota. Se hizo protagonista por derecha, tiró un caño, pero le quedó larga la continuidad de la jugada. Menos mal que paramos un poco. Estabas como 2 minutos de relato frenético, Julio Quiñones. No te da descanso este partido. Aquí la pelota para que Millán venga al centro, muy pasado. Lejos del arco. Defendido por Fabio Gómez. Ahí se que desde el arco para Sol de América en 21. JB, primeras marcas en tu mesa. Distribuidora JB. Llámanos al 44 20 990. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Es el mejor momento del partido para Guaraní, Emiliano. Es el mejor momento del partido, me parece. Porque Sol de América también se está animando y arma eso un espectáculo lindo para mirar, lindo para disfrutar. Algo que no estaba pasando, por lo menos antes de irnos, con el amigo Renzo Silvero. Estábamos aquí y Guaraní ganó 8-0. Entonces ya a mí me aburren esos partidos, ¿viste? Yo soy mal 1-0. Pero bueno, esto está muy interesante porque son dos equipos que son protagonistas, que quieren serlo. ¿Querés que gane 8-0 hoy? No, sí, hoy sí. Por supuesto, pero me aburren esos partidos a mí. No, bueno, a mí dame los 8-0. Por las dudas, en cualquier instancia a mí dame los 8-0. Tranqui. Lateral para la franja que gana 1-0. Gol de Lazaneo a los 15 minutos. ¿El primer gol de Lazaneo del partido? No, Gastón. ¿Cómo? ¿El primer gol del torneo de Lazaneo? No, del torneo no, porque él anotó los 2 goles en Curuzucuatiá frente a Victoria. Tenés razón. 2-0 ganó ya, ¿no? Sí. Creo que no había hecho goles en la primera fase Lazaneo, ¿no? Lo mirábamos de reojo. Bueno, lo que hizo, a distancia del asistente lo tiene que expulsar a Villalba. Lo que acaba de hacer Villalba fue tremendo. Le pegó un piñón a Monzón, pero Villalba quiere mantener tranquilidad. Mirá la repe, Bueno, Monzón también le metió un manotazo en la cara. Pero ni de amarilla. Bien. Pero eso me gusta de Lazaneo, Hay que cuidar al pibe. No dejes que le pegue al 10. No. ¿Qué le pasa a la mano? No. Bueno, por ahí se saludaron los protagonistas, pero ni de amarilla. Es increíble. Después no se mide, ¿no? Después se enoja cuando el técnico se mete a la cancha y... Pero después te sacan una amarilla por cualquier tontería o por, no sé, un planchazo amarilla. Y acá un golpe en la cara. Pero el asistente estaba mirando. Casi 24 del primer tiempo, 1-0 la franja. Se prenden los reflectores en el Clemente. 1-0 gana con gol de Lazaneo el equipo de Villa Sarita. Arriba la atrapa bien el equipo, el arquero Edu Flores. Julio. Se queda con esa pelota que dice la dupla técnica visitante, Gastón. Bueno, muchas indicaciones, Jazmín y su ayudante de campo, Valentín Centurión, pero también reclaman mucho. Les quería acotar, recordemos que Eduardo Flores está haciendo su debut en este torneo regional, le toca estar de entrada por la lesión muscular de Guillermo Bachke. El otro que se está presentando, pero como titular, es Abelo por la transferencia, por la salida en realidad de Ariel Morales, que lo vinieron a buscar de Primera Nacional, armó el bolso y se fue. Riquelme con la pelota, ensanchó, metió el centro, quedó para Mendoza, el rebote le quedó para Cárdenas, despejó la franja, despejó como pudo Barrientos, lo que hizo problema, le piden offside, no le dan, y habrá saque lateral para el equipo formoseño, se salvó la franja, definió mal Mendoza porque si no estaba el primero, Emiliano. Sí, definió decididamente mal porque tuvo la chance de Sol de América como para igualar las acciones, le pegó mordido, le quedó fea la pelota, por suerte para Guaraní. No estaba en offside, Estábamos viendo las imágenes de alto vuelo. Estaba habilitado el centro arriba para Cárdenas. Despeja Lesser como puede. Intenta, se tira al suelo Mendoza. Era Mariano. Se la regaló finalmente al número 3.
Millán la despeja buscándolo, la Saneo pivotea. Erró otra vez el defensor central de Sol de América, mamita. Eso tiene que aprovechar el Guaraní. Esto. Aquí la pelota para Territo, ensanchó para Almirón que estaba volcado a la derecha, se frenó, enganchó para el medio. Va Almirón, metió pase para Territo Pérez, está en offside, dice el árbitro. Todo inhabilitado. Hay tiro libre desde el fondo para el equipo formoseño que tiene muchas dudas en defensa, Emiliano. Linda jugada de Almirón, anunciado el pase a Territo, me parece, ¿no? Todo el mundo sabía que lo iba a hacer y encima Territo estaba un paso adelantado. Desde el arco repondrá Fabio Gómez. Gana 1-0 la franja. ¿Cómo habla el asistente número 1, mamita? Que enseguida me lo dice Gastón. Arriba la despeja, como pueda Velo. Insiste. Martínez devuelve, despeja Talía, le quedó para Monzón. No le dejan correr, le ponen en el cuerpo. Salí acá, pibe, le dice. Ya hiciste bastante daño. Sí. Como puede Villalba. Busca bien, ahora arriba para buscarla a Axel Medina. Va, pasa al vacío, picó bien. Ahora Renzo Riquelme va Riquelme, vaya en la última línea. Engancha, se frena por derecha. Ahora sí, limpió para atrás, metió el centro, el número 4. Despeja Talía. Está metido entre los centrales Guaraní. No es línea de 3 ni línea de 5, línea de 4 con Natalía, Emiliano. Sí, se mete entre los centrales, arma una línea larga, pero larga de lo alto, digo. Es de mucha estatura la última línea franjeada. Acá Cárdenas se viene, se frena de espalda al arco, le cierra Barriento, la pellizca, la manda por un costado. Habrá lateral para Sol de América y esa es la ausencia que decís en el medio. Catalía se mete mucho entre los centrales y deja libre el espacio en 3/4, Emiliano. Y sí, Mota no puede solo en ese sector. Tampoco tiene mucha ayuda porque ya Monzón Cabral está tirado al ataque, está preparado para eso. Cómo pelea la Saneo con los centrales, atentos a eso porque están siempre hablando. Y otra de las cuestiones, qué linda le queda la 10 a Monzón Cabral. Tiene magia el pibe. Aquí la pelota para Mendoza, la pinchó, no se entendió, le quedó larga para Gabriel Brites, por eso se pierde por la última línea. Habrá saque desde el arco para la franja que gana 1-0 en 27. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. ¿Se está nublando o no? Lejos de lluvia, no hay probabilidad de lluvia, ¿no? No miré, pero no creo. Aunque hace mucho calor, puede ser para los días siguientes. La pelota para la Saneo, la pinchó. Ahora sí respondió bien Diego Villalba, la devuelve de cabeza, la regalan para Velo. Se ensanchó por izquierda para que se venga como puede Millán. No pudo evitar el lateral, por eso repondrá. Saque desde la mano de la mitad de cancha. Será para el equipo de Sol de América que pierde 1-0 aquí en Misiones. Arcos del Paraná, acompañando la pasión franjeada. Brooklyn, noches mágicas en Centenario y Corrientes. Ahora es un poquito, predomina el juego el equipo formoseño. Se viene ahora Facundo Mendoza. Se va con la 5 en la espalda, se frena. Se le devuelve a domicilio para José Romero, ensanchó por derecha. Ahora el que viene con la pelota es Claudio Martínez. Va a Sol de América, pierde 1-0. Otra vez Romero de primera para que le toque al otro Mendoza. Este sí para Facundo, entró al área a ver qué va a hacer. Va a estar el empate, tiró. Lo que se salvó la franja. Lo que se salvó la franja. Hubo una definición exquisita, una muy buena jugada de Facundo Mendoza. Me quedé morado porque no sé si cobró penal. No. Porque de atrás se tiró como pudo el Tarrito Pérez. Una muy buena jugada de Sol de América. Definió 3 dedos. Qué bien definió Mendoza. Le quedó un poquito Sancha. Llegó otra vez el equipo formoseño. Emiliano. No estoy entendiendo el juego igual, de Guaraní. Tarrito Pérez ahí en posición de central, sacando, intentando. No entiendo qué hacía el 7 que juega por la derecha del medio campo en ese sector. Es como que me cuesta encontrarle todavía a Guaraní el sentido de su juego, de su estadística, de su forma, de sus nombres, de sus números. Dame un tiempo más. Y lo veo a Almirón muy volcado a la derecha. Participa poco Almirón, no le gusta mucho eso. Está fastidioso Emiliano. Sí, bueno. Pero tiene que participar siempre. Si no, siempre tenés una excusa, gato. Arriba la pelota corta Velo como puede, la devuelve a campo rival, la mata de pecho con categoría. José Romero metió un taco, no prosperó. La roba bien ahora Monzón Cabral, a ver qué va a hacer. Busca pase al vacío para que intente la Saneo, pero que estaba muy lejos. Pero se confundió la defensa de Sol de América. Ahora recuperó Tarrito Pérez, la dejó para la Saneo. La pinchó para Tarrito Pérez, anticipa bien, la manda a un costado. Rodolfo Gómez no quiere problema, la mandó por un costado. Habrá lateral, es como que lateral para la franja. Es como que Guaraní tiene que volcar la pelota a la defensa de Sol de América, que ellos se equivocan, Emiliano. Sí, pero está desordenado, Julio. Más allá de que esté ganando, estamos contentos por eso, pero recién eran 3 jugadores en la misma posición por derecha, no había descarga, los dos estaban delanteros acá en la derecha, no había nadie para adelantar al área. No sé, no estoy entendiendo todavía qué quiere hacer Sosa con tanto mediocampo. Ojo,
El gol, no, casi el gol de Lazaneo, fue tremendo. Tremenda reacción de Fabio Gómez. Fue buena la jugada, la inició Mota, metieron el centro. Estuvo Lazaneo de cabeza. Cabeció sin fuerza, parece, pero reaccionó muy bien en el aire. Fabio Gómez estuvo el segundo de la franja en la cabeza de Lazaneo, Emiliano. Cerca Guaraní con ese centro a la espalda del central. Bien Lazaneo como pudo, cabeció mejor. Estuvo el arquero que la sacó con lo justo, tirándose a la izquierda. Cerca la franja del segundo. La agarró a contrapié, por eso dije casi gol arriba, el centro, el cabezazo, muy pasado, el centro de Mota. Va a quedar, la pelota subsiste el peligro, le quedó para quién, para Almirón, que no hace pie con bola, la revienta como puede. Era el número 7, Mariano Mendoza, la regala ahora. Le quedó para Velo, cambio de frente, de izquierda hacia la derecha, por eso la domina, perfecta condiciones, va el gato, es Mota, Mota con 3 dedos, metió el pase muy pasado para Almirón, con falta, dice el árbitro. No es una buena tarde, noche de Almirón, Emiliano. No, todavía no, pero tiene esto, después aparece, hace un par de goles y nos hace callar. Veremos si es la ocasión. Hay que darle tiempo a Almirón para que se acomode. Por ahí en el segundo tiempo tiene alguna aproximación por izquierda, por el centro, buscando lo que mejor le quede. Qué dialoguista que es el árbitro Brizada. ¿Qué dice Gastón ahí abajo? Bueno, ahora son justamente llamados de atención tanto para un jugador de Sol de América como para Lechner. Se dieron algunos golpes mutuos en el área, pero por el momento, muchachos, no hay tarjetas amarillas. Arriba Talía gana, queda la pelota bollando en el círculo central, rompe juego, Romero le quedó para Mariano Mendoza, para quién, para Facundo Mendoza, por eso el pase evasivo, para quién, para que se venga Cárdenas por izquierda, le va a ganar la posición a Barrientos, se frena ahora, va Barrientos con la 11 en la espalda, llega por un costado, a ver qué va a hacer ahora, devuelve para Facundo, Facundo es Mendoza, anticipa bien Cabral, la pellizca, la manda por un costado lateral, que ya lo hicieron rápido, ahora es para quién, para Mariano Mendoza, para Facundo, metió un taco, metió el centro ahora al punto del penal, corta bien Lechner, defiende Guaraní en bloque, le va sobrando ahora para Benítez, muy retrasado la franja, esto no me gusta. Se viene Romero, José Romero, ahora para quién, para que se venga Axel es Medina, se le terminó la cancha finalmente al número 9. La pelota por un costado, repondrá la franja en defensa. Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamientos. Nunca es buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Pasa por David Aire Acondicionado, 40 Casi Rotonda. Bueno, vos decías hoy que es un partido típico de Federal Amateur. Bueno, ayer Independiente Boca eran de la misma categoría. Exigido Flores, le va quedando a Barrientos, tardó 15 años Barrientos y le pisó la cara. Le pisó la cara y sin querer el árbitro se dio cuenta. Pero fue tremendo el pisotón de Barrientos sobre la presión, creo que es Medina que quedó tendido. Pero fíjate cómo va con las dos piernas también el delantero a buscar la pelota. Bueno, se resbaló y ahí en la caída fue sin querer, Por eso se dio cuenta el árbitro también. Pero el pisotón en el rostro. Qué cantidad de sin querer en este partido, ¿no? El tropezón que casi tumbó a Monzón Cabral. Ahora esto. Bueno, veremos a ver si se recupera rápidamente el jugador de Sol de América. No sé si es el 5, ¿no? Amarillo. Ahora sí, Gastón, ¿no? ¿Amonestado, Barrientos? Sí, ahora sí aparece la primera tarjeta amarilla de la tarde-noche aquí. Es para el 4 de Guaraní, Matías Barrientos. Bueno, tendido el número 5, Facundo Mendoza. El de mayor movimiento en el partido, mayor intervención, se llevó un pisotón de Barrientos que el árbitro lo amonesta por la acción nada más, no por la intención, porque si era por la intención estaba afuera, ¿no? O sea, si hubiese tenido intención de pisarla era roja. Entonces no entiendo la amarilla, se sacó encima o no sé. Y no solamente por la acción, uno calcula que por la acción, ya está de pie, ¿no? El número 5, Gastón. Sí, ya se reincorporó, es el 5, Facundo Mendoza. Bueno, ahí está, se tomó el cuello, va a llegar a la casa, ¿quién tarañó ahí? Bueno, veremos a ver si tiene mamita si pasó eso. Me contaron. 34, saque desde el fondo, repone la franja, pero ¿por qué cobra Guaraní? No entiendo. No tengo ni idea, la verdad. Bota tierra que tendría que haber sido. Bueno, no sé. Desde el fondo repone la franja el 34, 1-0 gana la franja. El verdadero asador sabe. Abasto y carnicería El Corral. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. 34 y medio, 1-0 gana la franja. Gol de Lazaneo a los 15 de penal. Nosotros somos de alto vuelo. Te llevamos la pasión del manto sagrado. Aquí la pelota para Monzón Cabral. Hace rebotar por el defensor de Sudamericana. No, sí, ahora sí, el árbitro 3 días para tocar. Para definirse en quién tocó la pelota. Lateral para la franja. Lo va a hacer Territo Pérez. Casi 35 del primer tiempo. 1-0 la franja. Arriba Lazaneo, la pellizca. No puede. Defiende finalmente. Era Rodolfo Gómez.
Manda por un costado, no quiere problema Brites. Otra reposición será manual, será para la franja. Selva, acción, maravilla del mundo. Todo en las cataratas del Iguazú. JB, primeras marcas en tu mesa. Distribuidora JB, llámanos al 4420-990. El clima ahí abajo está mejor, ¿no, Gastón, que acá? Sí, en cuanto a la temperatura, acá sí, porque inclusive hasta corre una leve brisa. Bueno, mamita, mandale saludos. A la brisa, ¿no? Que venga para acá arriba. La pelota, un calor. Lessner con la pelota, rompe juego sobre Renzo, le sobró para quién, la hizo muy bien Almirón, se viene el gato, la dejó para la Saneo, otra vez para Almirón, tiró, el remate, estuvo muy buena la jugada, el remate apenas ancha de Almirón, la hicieron muy bien Almirón, en una baldosa dejó en ridículo a un defensor de Sol de América, dejó para la Saneo, otra vez la pared para el gato, definió cruzado Almirón, estuvo buena esta, Emiliano. Dale tiempo a Almirón que se va a acomodar donde mejor le quede, la cancha, esta es su posición, es 9, bueno, intentó por el centro, estuvo cerca, después de una linda sociedad con la Saneo que se vistió de enlace ahí entre el que venía en velocidad, tac, descarga creo que con Caño, para el remate fallido de Almirón, pero remata al fin. La pifió ahora Lessner, corrige Barriento que está molestado, el único del partido hasta ahora, ¿no, Gastón? Sí, por el momento el único del campo de juego. Claro, que afuera ahí el molestado, ¿no? No. Ah, Arriba la pelota, la despeja, el fondo de Guaraní, intenta, no quiere problemas, nunca quiere problemas Rodolfo Gómez, deja que la pelota se escurra por un costado, habrá lateral, será para Sol de América en 36,5, 1-0 gana el Manto Sagrado. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Para viajar premium a Buenos Aires, Río, Uruguay. Qué difícil la pelota así cuando te va llegando para no hacer pifia, ¿no? La Saneo intentó conectar, no pudo, para la proyección de Millán que quedó algo dolorido. Habrá otra vez reposición manual para Sol de América que está ganando 1-0. ¿Se enfrió un poquito el partido, Emiliano? Sí, bueno, van a bajar los decibeles en algún momento, ¿no? Después de tanto énfasis en ir a buscar, el Guaraní que consiguió la victoria siguió intentando. Sol de América, pocas ideas de 3/4 de cancha para arriba, alguna que otra situación, pero no pudo coquetar ninguna. La franja maneja los hilos, pero podría ser un poquito más inofensiva. La pelota era de Mariano Mendoza, la pisa ahora, la juega más atrás, pasa al vacío para Renzo Riquelme. De poca participación también el experimentado jugador de Sol de América, Emiliano. Poca, la verdad, sí, el 10, qué apellido, ¿no? Tiene que aparecer mucho más con eso, pero bueno, ojo porque son de esos que aparecen poco y hacen mucho daño. Por la duda no diga nada. Sí. Lateral para Guaraní, lo va a hacer rápidamente a Velo. Intenta ahora pivotear al Almirón que está más participativo, pero ahora la pierde. El pase era de Atalía, equivocado. Lo va jugando Romero, pase en profundidad para que se venga Carlos. Bien, atento, bien Barrientos. Tiempista Barrientos en esta jugada, le quedó para Monzón Cabral. Jugó larga Monzón, no le quedó limpia la pelota. La recupera Sol de América, círculo central para Romero. Está en offside, sí señor. 15,5 kilómetros, está en offside. Axel Medina, por eso repondrá Guaraní desde el fondo en 38. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Lo caga pedo Mota a Barrientos, le dice tranquilo, sí, pero acá el que se equivocó fue el 10, porque el pase fue bueno. La anticipó, le quedó larga la pelota al número 10, Monzón Cabral, autor de la gran jugada del penal, donde después la Saneo cambió por gol y por eso Guaraní gana 1-0 desde los 15 del primer tiempo. En esta primer semis, la revancha el próximo fin de semana en Formosa, con seguramente 57 grados a la sombra, decían algunos. La pelota, la infracción fue de Almirón. Hay reposición en su campo, será para Sol de América en 39. Brooklyn, noches mágicas en Centenario y Corrientes. Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamientos. ¿Se acercó un poquito más de gente, Gastón, después del inicio del partido o no? Sí, algunos más fueron llegando, más que nada se puede ver a la gente en la platea. El centro intenta anticipar Lessner, lo logró en 2 tiempos, la revienta sin problemas. Guaraní muy retrasado con muchos hombres en defensa. Linealmente está entre 4 y 5 en toda jugada que tenga pelota en poder Sol de América. Arriba la pelota la va luchando y anticipa Brites, pero al dope, porque se fue la pelota por la última línea. Reposición para el equipo franjeado en 39, gana 1-0 Emiliano. Gana bien la franja, maneja los hilos, te decía hace un ratito nada más. Por ahora nada de Sol de América, no es que estoy pidiendo, ¿no? Pero esperaba alguna ocasión más. Por ahí lo que hablábamos recién también de Renzo Riquelme, que está desaparecido en el campo de juego, tiene que ver con la falta de creatividad a la hora de pasar la mitad de la cancha para Sol.
Le falta también eso a Guaraní, quizá pisando un poco el acelerador y mostrándose Alan Almirón, que cuando apareció por el medio generó algo, pero no así por la derecha, podría cambiar la ecuación. Enseguida te voy a hacer una pregunta. Bueno. Vos sos muy cauto, no te gustan los 8-0. No. Pero ¿qué es? Y ya lo hago ya. La pregunta, ¿qué es un buen resultado para ir a Formosa? No quiero mofar a nadie. La pelota de Monzón Cabral se la lleva de Prepo. Ahora sí se la falaron, la revienta Villalba, no quiere problemas. La pelota viaja al cielo, franjeado. Anticipa bien, ahora Lessner retrocede más atrás, resetea el juego. Era Ataliba con su arquero. Barrientos la revienta, no quiere problema. Cambio de frente, le salió un pase, mirá. Pero con la mano se equivoca Millán, le cobra al árbitro. Y hay tiro libre, 3/4 será para Sol de América en 40 minutos del primer tiempo. Pero con ¿Qué? 3 goles de diferencia me voy tranquilo a Formosa. 3 goles. Sí. Bueno, faltan 2. ¿Gastón? Pido mucho, ¿no? Y siempre un resultado abultado es lo mejor, muchachos. Pero nada te va a asegurar. 2-0, Sí, claro, exacto. que Una allá cosa, no, Julio. no te metan la mano en el bolsillo. Ojo. Julio, Sí. las 2 series anteriores, Guaraní comenzó ganando el partido de ida. Bueno, a mí, si no me preguntan, dame el 8-0. Voy a ir tranquilo. 41, hay tiro libre, 3/4, Callejón del 8, será el centro de José Romero, el interminable, el centro arriba muy pasado, por cierto, interminable fue el centro. Se caen todos ahora en el área, siempre se cae por lo menos uno. Y pide penal, no le dan, hay saque de meta, será para Guaraní. Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamientos. El verdadero asador sabe. Abasto y carnicería El Corral. Emiliano, un buen asador, hoy me hizo un buen asado. Sí. Estuvo bueno, ¿eh? María Entraña Julia dijo que estaba bueno, que estuvo bueno. Sí, sí. Entraña y chorizo, ¿no? Qué rico, muy bien, la entraña. Qué exquisito la entraña, mamita querida. Qué lindo. No conocía, no, sí. Arriba intentó Almirón, la despeja como puede Villalba, con el pecho, con categoría Renzo Riquelme, pero la afanó Millán, me le quedó muy larga la pelota. Guaraní en posición ofensiva, le están quedando muy largas las pelotas, mirá, como que no las controla para generar juego en 3/4. Claro, le falta el pase en 3/4 de cancha. Es lo que le está faltando a Guaraní. Está rico el Tere. Para poder llegar con alguna claridad al área rival. Por ahora es toda aproximación en velocidad, pero rebota largo, descarga mal. Bueno, ya se va a acomodar. Yo no puedo entender cómo Sol de América llegó a esta instancia con esta defensa con tantas dudas, ¿no? Pero bueno, se ve que hoy, tal vez, ¿no? Y yo no puedo creer lo desprolijo del partido en este momento. Hace 30 segundos, por favor. Y poquito más también. 42, lo despejó Mota. Se va por un costado, lateral, será para Sol de América que pierde 1-0. El próximo fin de semana la revancha se cerrará y se buscará a un finalista de llave entre Guaraní y Sol de América allí en Formosa, en el estadio Gildo y Fran. Creo, ¿no? Que se llama, no sé, veremos después cómo se llama. Pero Nosotros le pusimos así. Así lo tituló Emiliano y lo apodó Emiliano Gildo y Fran. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Tenemos visita hoy? ¿Quién está? ¿Tenemos visita? ¿Cómo te Hola, llamas? María Julia. María Julia. Bien, ahí está, bien. Diego. Hincha Guaraní, me imagino. Me dice otro nombre y corta la comunicación. Aquí la pelota arriba, la despeja Mendoza, anticipa bien, era Abelo. Le va sobrando para Lessner en defensa. Buscó pase al vacío para que intente hacer algo como puede. No puede nada. Monzón porque corta. Villalba la manda por un costado. Repone Millón rápidamente. Está habilitado. Falta, sí señor. Le anticipa perfecto. El inquieto Fuerte. Ezequiel Monzón Cabral. Y hay tiro libre. Será para la franja y amonestado un jugador de Sol de América, Gastón. Exacto, es el segundo del partido. Si me ayudan con el número, muchachos. Parece que el 4. Sí, Martínez. el 4. Bueno, sí, Claudio Claudio Martínez. Martínez. Tenemos amonestado los 2-4, el de Guaraní y ahora el de Sudamérica. Cuando aparece en sorpresa es interesante Monzón, Emiliano. Sí, sí, sí. Cambia. Cambia todo porque es el que se anima a ir para adelante, el que se anima a la gambeta, a la explosión en velocidad. Y sí, por algo tiene esa camiseta. Es un acierto, darle la confianza y esa casaca. Hay tiro libre para Pablo Mota. Dije hace un rato que Guaraní tenía altura. Aprovechá la franja de mi vida. Hay tiro libre para Pablo Mota. Qué ganas de ir al entretiempo con un 2-0. ¿Qué querés que te diga? 44 y medio. Somos de alto vuelo. Va Pablo Mota arriba al centro del punto de penal. Atalia. El cabezazo arriba. Cabezazo exigido del número 5 de la franja. Por eso habrá simplemente saque desde el arco para Sol de América en casi tiempo cumplido. Llegó la franja vía aérea, Emiliano. Llegó la franja, tiro libre desde la izquierda. No fue cómodo el cabezazo. Ya te digo de quién. Atalia. De Ataliba. ¿Cómo van arriba, el 5?
Pero bueno, otra aproximación franjeada. Si el fútbol se midiera por aproximaciones, sí, Gastón. 2 minutos más, vamos hasta los 47. Perfecto, hasta los 47 entonces en este primer tiempo aquí en el Clemente. Guaraní gana 1-0. Partido de ida de semis. Se resuelve en Formosa. ¿Qué dice el árbitro? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que esperar? Hasta ahí no... Ah, no, que nos anticipe. Era Barrientos y se equivocó encima. Arriba Lesnar, le sobra para Taliba. Va arriba a intentar Almirón. Se avivó con el número 6 que está dando vueltas desde hace 4 días más o menos. No entendía dónde estaba la pelota. Era Rodolfo Gómez, la limpiaron para Monzón Cabral, a ver qué va a hacer, se enreda entre dos, se frena, gana, lucha, pierde, se la quedó para Pablo Mota, limpió para Lazaneo, de primera para Monzón Cabral, entró a ver qué hacer, la pisa, ahora la masa, la esconde, le dejó a domicilio para Lazaneo, pero se equivocó, la rompe el juego, volvía, decía el árbitro, sí señor, Monzón Cabral, ahí reposición, tiro libre del fondo, será para Sol de América en 46 del primer tiempo. Esa camiseta de la franja es inconfundible, es de Uniformes Ícaro, pedí la tuya. Selva, acción, maravilla del mundo, todo en las cataratas del Iguazú. Bien brillada, ¿no, Emiliano? Discreto. Ahí estoy viendo que el amigo Gonza, nuestro community manager, mandó una polémica de grupo. No era para roja ese, ahora había... el tropezón del 5. No era roja. Mi amigo. Bienvenido. Para mí era roja, por más que se tropezó. Pero fue tremendo, podía haber evitado. También roja se topeteó Cárdenas con el muro, tremendo, Tremendo, le quedó larga la pelota, insistió, pero se topetó mal contra el muro. Ahí Gastón, vos que estás más cerca. Sí, un fuerte golpe, se terminó número 11, Sol de América, William Cárdenas. Ahí se ingresa asistencia médica, el médico aquí del club de Guaraní para atenderlo al jugador ofensivo que tiene la visita. Sí, se tropeza solo, no hubo ni un empujón, nada, no sé qué quiso hacer con la pelota, tirar el centro que ya no tenía espacio ni tiempo. Terminó chocando contra el muro, ojalá esté todo bien, ya lo están atendiendo, lo estamos viendo en tiempo cumplido en esta primera parte. 47, adicionó 2, estamos en tiempo cumplido, seguramente lo va a terminar el árbitro, pero ahora lo atienden a Williams Cárdenas, que se topeteó con el muro después de exigirse en una pelota que ya estaba fuera. Y ahora será saque de arco para la franja, pero lo siguen atendiendo. Pero el árbitro puede seguir porque está fuera. O sea, puede seguir ahora. Porque está bien el jugador. O sea, lo va a terminar seguramente. Pero creo que lo va a terminar. Y sí, pero ya está fuera. Puede seguir el partido. No es que uno no tiene empatía con el jugador, pero bueno. Ahí está. El árbitro dice que no hay más tiempo, señores. Se termina la primera etapa. Guaraní le gana 1-0 a Sol de América. Y lo vivís por de alto vuelo. Terminó el primer tiempo. Bueno, ahora sí, se van los jugadores. Pero están preocupados, claro, se están preocupados, ¿no? Qué raro fue el final del primer tiempo, ¿no? Te dijo, bueno, terminamos, no estaba ni en juego ni nada, chau. Pero el primer tiempo fue gráficamente lo que pasó en los 45 minutos, ¿no? Accidentado. Claro, en la parte final. Mayormente no se ha jugado bien. Señores, se terminó el primer tiempo. Gastón, ¿qué tenemos? Bueno, ingresa también asistencia médica, la ambulancia que siempre tiene que estar presente ante cada partido. Ingresan algunos médicos para atender al jugador que sigue todavía tendido en el suelo. Sí, porque fue fuerte el golpe, Se estaba moviendo, el jugador todo está bien. O sea, está consciente, eso quiero marcar. Pero habrá seguramente un corte en este choque con el muro que rodea, el muro perimetral que rodea al Clemente. Señores, nosotros nos vamos a una pausa. Guaraní rumbo vestuario, también Sol de América. Gana la franja 1-0. Después venimos con el comentario de Emiliano Androli de este triunfo parcial de Guaraní sobre Sol de América. ¿Qué casaca tiene la franja? Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Frutas frescas, verduras frescas, granos, Adorno Hermanos, te los acerca donde quieras. Envíos a toda la provincia. Frutas, verduras y granos, Adorno Hermanos. Hace tu pedido al 3764-287511 y recibí los mejores productos. Estamos en el Mercado Central y Villa Urquiza.
Las fiestas solo están completas si el sonido es el mejor. Y el mejor lo tiene Frigola. Sonido e iluminación. Viví una noche única con luces y pantallas LED de última tecnología. Las esferas arriba y el suelo pulido. Frigola cuenta con equipamientos para bandas en vivo. Una empresa misionera dedicada a festejos, conferencias y eventos sociales. Pedí tu presupuesto al 3764-239528. Frigola, tu noche para siempre. Diseños exclusivos, a tu medida y a tu gusto. Centro Amoblamientos te soluciona con su calidad característica, rapidez, garantía y ahora bienes durables para pagar en 20 cuotas sin interés. Aprovecha las increíbles ofertas de Centro Amoblamientos y los lunes usa bienes durables. Hacé tu pedido al 3764-279313 y te presupuestamos en el acto. Pedí una visita al 4453-400 o visita el showroom de Centro Amoblamientos en Avenida Uruguay 4247. Distribuidora JB. Productos de calidad desde su origen a tu mesa. Distribuidor exclusivo de aceite y mayonesa Natura, sal y especias Dos Anclas, Fernet Branca. En Distribuidora JB, bebidas Chandon, Luigi Bosca y un sinfín de marcas de primera calidad. Distribuidora JB. Escribinos al WhatsApp 3764-668666. También podés ingresar a la página web distribuidorajb.com. Cortes exclusivos, servicio especializado, precio y una ubicación siempre cercana. Carnes argentinas para el verdadero asado argentino. Abasto y carnicería El Corral. Avenida Tacuarí, calle 121. Hacé tu pedido al 3764-592467. Mega Seguridad le ofrece el mejor servicio de monitoreo de alarmas, seguridad física, rastreo satelital. Además, comercializamos equipamiento de seguridad electrónica. Contáctenos 44 20 930 o ingrese a www.megaseguridad.com.ar. Mega Seguridad. Chau miedo. Hola tranquilidad. Mega Seguridad. Protección en acción. La pausa necesaria la podés encontrar en Pinot Vinos. Pasa y descubrí las bodegas más exclusivas de toda la Argentina. Pequeñas producciones, vinos de autor, bodegas boutique, Pinot Vinos. Con 2 locales para que te sientas como en casa. Vinos por copa en Roca y Cabral, frente a la Escuela de Robótica. Vinos exclusivos de todo el país en Santa Fe 1436. Pinot, buenos vinos. Vamos a Porto Alegre con Río Uruguay. Salidas diarias desde Posadas, con toda la comodidad, confianza y seguridad que siempre te brinda Río Uruguay. Consultas al 4456-026. Nunca es un buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Adelantate a los 45 grados misioneros y pasá por David Aire Acondicionado. Arreglamos autos, camiones, máquinas. Lo que tenga aire, lo enfriamos nosotros. Venta de repuestos en David Aire Acondicionado. Escribinos al 3764-857949 y saca tu turno. Estamos sobre 40, casi Rotonda. Hacemos envíos de repuestos a toda la provincia. Pedí lo que necesitas en nuestras redes sociales. David Aire Acondicionado. Elegí vos cuánto calor querés pasar. Ya estamos preparando el único club de campo sobre el Paraná. A solo 30 minutos de Posadas pasando el arco. 750 lotes disponibles, con 9 hoyos de golf y todo un entorno fabuloso. Adelantate, comprá ya tu lote. Llamanos, te explicamos detalles. 3764-387041. 387041.
Si algo le faltaba a la noche posareña, era Dumbo, un espacio exclusivo en Brooklyn. Vení a conocer este increíble lugar en la esquina más importante de la ciudad. Brooklyn presenta a Dumbo, para que festejes tus eventos especiales en un lugar único. Dumbo, tu nuevo espacio en Brooklyn, Centenaria y Corrientes, la esquina de las noches inolvidables. Se mudó al Café Universitario. Ahora tenemos un mejor lugar para los estudiantes. Estamos en calle Rebollo 2062. Vení con tus compañeros, traigan los apuntes y disfruten del desayuno gratuito. También ofrecemos fotocopiadora, impresiones y por supuesto Wi-Fi. De lunes a viernes de 7 a 12 horas, libre y gratuito. Posadas, linda de nuevo. Cataratas del Iguazú. La naturaleza recuperó su territorio y ahora te está esperando a vos. La maravilla natural misionera está de vuelta. En cada paso, Cataratas del Iguazú. Un verdadero paraíso. Cataratas, una maravilla natural en plena selva misionera. Bien, estamos en el entretiempo de este Guaraní 1, Sol de América 0, aquí en el Clemente Argentino Fernando Oliveira, ya de noche, en este día domingo, con mucho calor en la capital misionera. Entretiempo que Guaraní lo está ganando 1-0 a Sol de América, partido de ida de semifinales de la región Litoral Norte. ¿Por qué gana Guaraní 1-0? Te lo cuenta por de alto vuelo Emiliano Andreoli. Porque tiene un 10 en el cual confiaron y en la pretemporada se ganó la camiseta. Y bueno, por algo está ahí Ezequiel Mozón Cabral, que de repente se animó a dejar a 1, 2, 3, juntar 4, meterse en el área y de repente encontrar la mano de un defensor para el posterior penal que terminó convirtiendo Juan Manuel Lazaneo cuando iban 15 minutos de partido. ¿Viste? Cuando pedís a un equipo que abra el marcador, bueno, así lo hizo Guaraní a rajatabla, cumpliendo con el minuto a minuto. La franja fue superior a Sol de América de Formosa, pero tampoco es que fue una aplanadora. Hay que entender bien los criterios y demás a la hora de analizar un partido que está 1-0 y que tiene una distancia muy corta, por supuesto, entre un equipo y otro, porque futbolísticamente también se ha encontrado un conjunto formoseño que vino a plantearse de igual a igual, a un partido parejo, un partido que bueno, por ahora lo tiene a Guaraní arriba y ojalá pueda aumentar la distancia en el marcador, pero que se sabe, tiene un rival complicado, de peso, que puede tener alguna aparición del 10 de Renzo Riquelme, ¿por qué no de alguno de los Mendoza, que se mostraron siempre participativos, sobre todo el 5, Facundo, que fue parte del protagonismo de este primer tiempo. Lo que estamos viendo son las imágenes del resumen de la primera parte. Mota, que tuvo un tiro libre bien despejado por el arquero Fabio Gómez en parte del primer tiempo. Alguna patadita también que se dio en este primer encuentro entre Guaraní y Sol de América. Por lo pronto, la franja que sigue ganando, ojalá pueda, como dije antes, aumentar la ventaja en el complemento.
tiene herramientas, tiene con qué hacerlo, deberá encontrar mucho más a Alan Almirón, deberá asociar con alguien a Juan Manuel Lazaneo, porque por ahora lo del 9 es en soledad. No está teniendo todavía un socio, una compañía que lo pueda soportar, lo pueda abastecer de alguna pelota de riesgo. Por ahora Lazaneo es el que se tiene que retrasar un par de metros siempre para encontrar el contacto con la pelota. En el mientras tanto no hay todavía un socio para el número 9, esperemos aparezca en el segundo tiempo. Esto es lo de Monzón Cabral. Caño se mete dentro del área, te decía, 4 defensores ahí al costado del 10. Penal para Guaraní y Lazaneo que define muy bien a su izquierda, al palo derecho del arquero que se voló hacia allí, pero que nada pudo hacer para contener ese remate. Guaraní que gana por ese tanto 1-0 en este entretiempo de las semifinales de la región litoral norte del torneo regional federal amateur. Hasta allí el comentario de Emiliano Andreoli en la transmisión de Alto Vuelo. Nosotros nos vamos a una pausa, seguimos en el entretiempo y seguramente Gastón nos va a ampliar lo que ha sucedido con Cárdenas, que también se fue lesionado, chocó contra el muro en la última jugada del partido. En un ratito tenemos más información sobre la salud del jugador. Pausa y venimos ya con los segundos 45 minutos de estas semifinales entre Guaraní 1, Sol de América 0. ¿Qué casaca tiene la franja? Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Frutas frescas, verduras frescas, granos, Adorno Hermanos, te los acerca donde quieras. Envíos a toda la provincia. Frutas, verduras y granos. Adorno Hermanos. Hace tu pedido al 3764-287511 y recibí los mejores productos. Estamos en el Mercado Central y Villa Urquiza. Las fiestas solo están completas si el sonido es el mejor. Y el mejor lo tiene Frígola. Sonido e iluminación. Viví una noche única con luces y pantallas LED de última tecnología. Las esferas arriba y el suelo pulido. Frígola cuenta con equipamientos para bandas en vivo. Una empresa misionera dedicada a festejos, conferencias y eventos sociales. Pedí tu presupuesto al 3764-239528. Frígola, tu noche para siempre. Diseños exclusivos, a tu medida y a tu gusto. Centro Amoblamientos te soluciona con su calidad característica, rapidez, garantía y ahora bienes durables para pagar en 20 cuotas sin interés. Aprovecha las increíbles ofertas de Centro Amoblamientos y los lunes usa bienes durables. Hacé tu pedido al 3764-279313 y te presupuestamos en el acto. Pedí una visita al 4453-400 o visita el showroom de Centro Amoblamientos en Avenida Uruguay 4247. Distribuidora JB, productos de calidad desde su origen a tu mesa. Distribuidor exclusivo de aceite y mayonesa Natura, sal y especias Dos Anclas, Fernet Branca. En Distribuidora JB, bebidas Chandon, Luigi Bosca y un sinfín de marcas de primera calidad. Distribuidora JB. Escribinos al WhatsApp 3764-668666. También podés ingresar a la página web distribuidorajb.com. Cortes exclusivos, servicio especializado, precio y una ubicación siempre cercana. Carnes argentinas para el verdadero asado argentino. Abasto y carnicería El Corral. Avenida Tacuarí, calle 121. Hacé tu pedido al 3764-592467. Mega Seguridad le ofrece el mejor servicio de monitoreo de alarmas, seguridad física, rastreo satelital. Además, comercializamos equipamiento de seguridad electrónica.
Contáctenos 44 20 930 o ingrese a www.megaseguridad.com.ar. Mega Seguridad. Chau miedo. Hola tranquilidad. Mega Seguridad. Protección en acción. La pausa necesaria la podés encontrar en Pinot Vinos. Pasa y descubrí las bodegas más exclusivas de toda la Argentina. Pequeñas producciones, vinos de autor, bodegas boutique, Pinot Vinos. Con 2 locales para que te sientas como en casa. Vinos por copa en Roca y Cabral, frente a la Escuela de Robótica. Vinos exclusivos de todo el país en Santa Fe 1436. Pinot, buenos vinos. Bien, continuamos aquí en el Clemente Argentino Farrón de Oliveira, en la cabina central de este lindo estadio donde Guaraní le está ganando a Sol de América por 1-0. Se vienen los segundos 45 minutos. ¿Hubo brindis de fin de año de Pinot, me imagino, no? Por supuesto, tremendo lo de Pinot. El otro día quedé muy bien con mi abuelo. Me fui a buscar un vino, me dijo, este lleva le va a gustar. Duró un suspiro. Estuvo bueno entonces. Gran saludo para la gente de Pinot, que siempre está en los brindis. Esperemos brindar esta noche a través del triunfo de la franja. Gastón Machado, ¿qué pasó con William Cárdenas? Bueno, muchachos, finalmente cuando estábamos en el entretiempo, el número 11, Sol de América, Cárdenas, debió ser trasladado a un centro de atención médica porque sufrió un fuerte golpe en lo que ustedes relataban, ese choque contra el muro. Tenía un corte en la zona del pómulo y también en la zona de la nariz. Así que rápidamente fue llevado en ambulancia a un centro de atención médica y se van a ir la primera variante. Cuando quieras, entonces, esta es la primera modificación de Guaraní de Sol de América, perdón. Muy bien, decíamos, 11 William Cárdenas y el que ingresará en su lugar es el 18, Alejandro Álvarez. Entra Álvarez con la 18, entonces. Tiene pinta de rápido. No, estoy sacando algunas conclusiones de acá nomás. Pero bueno, Guaraní sin cambio, Gastón. En Guaraní siguen los mismos 11 desde el inicio. Bueno, ¿qué está mandando un WhatsApp el árbitro que no sale el gancha? ¿No? La terna todavía no está. Llámenle al árbitro. Viste que siempre al revés, ¿no? Claro, llámenle al árbitro, amonesten al árbitro. Muchachos. Sí. Un datito nada más, porque ahí lo pueden ver seguramente a Franco Sosa con Osvaldo Young en el campo de juego. Young todavía, que nadie se entere, pero no está habilitado, por eso no está en el banco de suplentes. Ahora bueno, para la segunda parte parece que dio la habilitación en el entretiempo. Bueno, para contarle un secreto a Gastón, ¿no? Juntá la gorra, Gastón. ¿Qué pasó? ¿El policía vino o no? ¿Qué botón? Pará, ¿hace cuánto dejó Osvaldo Young el fútbol, Gastón? Y el año pasado. O sea, 9 días. Claro. No, pero temporadas anteriores. Colgó la número 5 y fue... ¿Qué te acordás de Young? No, buen 5. Un perro de casa en la mitad de la cancha. Con el mejor rédito futbolístico lo sacó el Chacho Bianco, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Él, estaba Germán Gamarra, si mal no recuerdo, Darío Cardoso, Pereira más adelantado, Ceballos, por ahí se me están mezclando algunos nombres, Narese, lindo mediocampo tenía Guaraní, tiene todavía. Bueno, están los equipos en el campo de juego y ahora la terna orbital, iba a decir sin los árbitros, pero ahora sí está bueno. Fernando Brillada y sus colaboradores para este segundo 45 minutos. Guaraní sin cambio, la variante que anticipaba Gastón, la salida de Cárdenas, el ingreso entonces de Alejandro Álvarez con la 18. Tenemos tiempo antes del arranque del segundo tiempo, Gastón. Estos son las variantes, estos son los jugadores suplentes que tiene Franco Sosa en el banco de Guaraní. Mateo Forza, Manuel Roa, Denis Benítez, Darío Cardoso, Brian Domínguez, Kevin Kliniauk y Laureano Doelo. Llamativo, Emiliano, y enseguida te voy a plantear algo, porque se viene el arranque de sus segundos 45 minutos, cronómetro en cero de alto vuelo. Moverá Sol de América, señores. Momentos cruciales para el partido y para que Guaraní pueda sentenciar este partido de ida de semifinales. ¿Pero a dónde va Álvarez? Porque entró por un volante por izquierda, ¿no? ¿O va a haber una modificación ahora? Línea de 3 parece, Emiliano. Sí, ha cambiado. Se adelantó el 4, está bien abajo nuestro. El 3 también. Formaciones iguales entre Guaraní y Sol de América, parece en cuanto a esquema. Pitó Brillada, ya jugamos los segundos 45 en el Clemente. Arranca el segundo tiempo. Y la despeja Abelo, la pelota cobra altura y no distancia. Intentó Almirón, rompe juego como puede leer a Gómez. La deja atrás, bien Tarrito Pérez con una pirueta, la manda por un costado lateral. Será para Sol de América
te decía, en el banco de suplentes de Guaraní tenés 3 jugadores posicionales iguales, ¿no? Los 3 zurdos. Estamos hablando de Roa, Cliniau y Duelo. Mira vos, buen dato, no lo tenía. Pueden cumplir diferentes funciones, ¿no, Gastón? Pero son lo mismo. Sí, quizás uno más ofensivo que otro. Por ejemplo, Duelo es más ofensivo que los otros dos, pero tanto Cliniau como Roa son más polifuncionales. La pelota arriba va intentando la proyección de Brites por izquierda. Despeja de cabeza Pablo Mota. Ahora el Gato Almirón, pero no puede. La va devolviendo otra vez Lezar. Bájenla, muchachos, por favor, se los pido. La desprolijidad del primer tiempo no la quiero ver. Ahora la recepciona, pivotea, la saneo con falta. El árbitro dice que siga, que no fue nada. Por eso recupera el recién ingresado. Era Álvarez, toca de primera para Mendoza. Gran pase de Millán para que se proyecte Tarrito Pérez. Muy larga, la pelota muy corta, perdón. Por eso anticipa bien Gómez, pero no quiere problemas. La manda por un costado, lateral será para la franja. Minuto y medio, 1-0 gana Guaraní. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Dando la pasión franjeada. La pelota. Voy, ¿sabes? Pensé que iba mal. Despeja como puede, siguen las dudas los centrales. Ahora parece que recibieron la orden de decir: muchachos, no se la compliquen, despejenla. Se viene Tarrito Pérez por derecha, va a meter el centro al punto del penal. Va Pablo Mota, pif de Mota. Si la agarraba bien podía estar el segundo. Después se come un caño tremendo Millán. Del número 4 era Martínez. La despeja hacia arriba. La mata Riquelme con el pecho. Pone el pase de profundidad. ¿Para quién? Para Medina. Se queda larga la pelota. Se fue por un costado. Lateral será para Guaraní. Si la hacía bien Mota en ese remate, Emiliano. Sigo y sostengo que yo hablo sentado en una cabina, ¿no? Pero le quedó espectacular el remate a Mota. Es el soñado que te queda ahí en la puerta del área. ¡Pum! Pero no. O al ángulo o al edificio que está atrás. Pero no la pifia. Pero no la pifia. La pifió. La pelota de que se venga el número 4 era Martínez. Recepcionó primero con Facundo. Ahora Facundo le dio para el otro Mendoza, que es Mariano. Recepciona otra vez Facundo. Va Mendoza. Ensancha por izquierda. Se viene la proyección del equipo de Sol de América con Romero. Se durmió Romero. La pellizcó con lo último que le quedaba porque aparecía Monzón Cabral para afanarla. Tiene muchas dudas, continúa con muchas dudas Sol de América, Emiliano. Sí, no tiene claridad Guaraní. Si puede pulir un poco la presión y saber qué hacer cuando la logra, puede pero sacar se rédito. viene Riquelme, entró al área, le tocan de atrás, no cobra nada el árbitro, siga, dice. Dudosa jugada allí cuando entró Riquelme. Desde atrás estaba Barrientos, lo pasa limpio en un ratito Emiliano Andreoli. Se durmió Guaraní en defensa. Lo hizo Renzo Riquelme, ganó la posición y de atrás parece que lo tocaron, pide penal, no le dan. Se salvó la franja, lo cuenta Emiliano Andreoli por de alto vuelo. Pero ni se queja la gente de Sol de América. Fíjate que no, me parece que se tira. Por eso no se quejan. No fue penal. La pelota de Abelo, no quiere complicaciones, dijo Emiliano que no hubo penal. Rebotó finalmente en Martínez y habrá lateral, será para Guaraní en defensa en 3,5. Brooklyn, noches mágicas en Centenario y Corrientes. Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamientos. Me quedó pendiente el banco de suplentes del equipo visitante, Gastón. Muy bien, las opciones que tiene la visita son Lucas Arce, Bruno Di Martino, Fabricio Rojas, Emiliano Chávez, Ángel Ibarra y Junior Agüero. Recordemos que ya ingresó Alejandro Álvarez. Y Julio, bueno, sí, va a venir una modificación en Guaraní. Claro, ¿quedó tendido a Taliba, Gastón? Sí, es el número 5, ya rápidamente piden la variante. En un ratito se vendrá la primera modificación en Guaraní. Tenemos tiempo ahora, Gastón, para pasar en claro quién se va y quién se viene en el primer cambio de Franco Sosa en este 2023. Muy bien, el que va a salir y va a ser quizás con camisa, porque es lo que estaban haciendo seña desde el banco. Ay, esperen, dice el árbitro, pero se retira el número 5, Ataliba Schweizer, y el que va a ingresar con la 15 es Darío Cardoso. Entra Darío Cardoso entonces con la 15 y ahora Emiliano puesto por puesto, pero Ataliba estaba muy retrasado, sobre todo en el primer tiempo. Bueno, a Darío le gusta eso, meterse entre los centrales, ser protagonista con la pelota desde su propia área. Es el juego de Cardoso, así que bueno, más de lo mismo para un Guaraní que cambia pieza por pieza, evidentemente por alguna lesión del 5, ¿no? ¿Se arrastraba una molestia Ataliba en la pretemporada, Gastón, no? No, en la pretemporada no. Recuerdo sí una lesión de él, pero me tengo que ir hasta allá, hasta El Dorado, en la cancha Bicop, pero la pretemporada, esta mini pretemporada que hicieron la hizo al 100%.
Tiro libre para Guaraní, 5 minutos de este segundo tiempo, desde los 15 de la primera etapa, con gol de penal de Lazaneo. Guaraní le gana 1-0 a Sol de América. Estamos en la ida de las semifinales de la región Litoral Norte del torneo Federal Mateo. Tengo que escribir un libro cuando te dar el nombre, ¿no? Largo el tema. Mamita querida. Pero como bueno. el certamen, ¿no? Jugarlo durante el Mundial, qué locura, qué falta de criterio se me hizo a mí, ¿no? La verdad que tener partidos que no eran de los del Mundial. Y ahora te pregunto, y te viene el dirigente de AFA o del Consejo Federal y te dice, ¿y cuándo lo pongo? Porque en marzo arranca el Federal A. Tenés que tener los 4 ascendidos, ¿no? Bueno, no sé, pero eso es el problema de él, ¿no? 6 minutos de juego, lateral para Sol de América, arriba. Plantea Levante, ¿no? Claro. Acá la pelota para Juan, para que se venga bien. Ahora Monzón Cabral se escapó por derecha. A ver qué va a hacer. Se frena, se amaca de un lado hacia el otro. Va a meter el centro. Rompe juego bien. Ahora estaba atento Facundo Mendoza. Limpió perfecto para que se venga ahora Sol de América. 3 dedos, pase profundidad para Medina. Anticipa bien, atento. Está el 1. Atento estaba Edu Flores. Se queda con esa pelota y repone Guaraní desde el fondo. Nunca es buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Pasa por David Aire Acondicionado, 40 Casi Rotonda. El verdadero asador sabe. Abasto y Carnicería El Corral. La carne de Abasto El Corral hoy en mediodía, ¿no? Por supuesto, riquísima. Aquí la pelota para el gato Bamba Almirón, exigido, llega, evitó que salga la pelota, va a meter el centro. Ahora sí, se le fue en el segundo control, se le fue la pelota. Habrá reposición en defensa, será para Sol de América en 7. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Selva, acción, maravilla del mundo. Todo en las cataratas del Iguazú. Está lindo el Parque Nacional, ¿eh? Todos los días estás ahí. Estoy ahí haciendo... Mañana tengo que estar allá. Estamos haciendo el programa de radio desde el... Pero qué lindo que es, porque ver a los turistas, charlar con ellos. Es otra experiencia espectacular, la verdad. Sensaciones muy buenas en el parque, así que les invitamos a todos que quieran visitar una de las maravillas del mundo. Allí estamos en Iguazú. 7 minutos y medio, repone Sol de América, 1-0, gana la franja. Queda corto el resultado, Emiliano. Sí, queda corto, hay que ampliarlo, hay que conseguir uno más. Te pedí 2 antes del cierre del primer tiempo, bueno, uno más. Bueno, 8, casi 8 de este segundo tiempo, 1-0, gol de Lazaneo. Vos querés 8 goles. Vos querés 8 goles. Y no, bueno, dame lo más cercano al 8, ¿no? Por ahora 1, faltan 7, pero no, dame algo, un poquito más, un poquito más para la franja. Se viene Mendoza, rompe el juego, Territo Pérez. Lo que pasa es que también con la línea defensiva de la franja, no sé si propone tanto, no sé si me lo pasás a limpio vos, pero está muy defensivo la franja en cuanto a números. Sí, coincido. Hoy te dije que eran 3, pero eso ha cambiado en el segundo tiempo. Para mí le falta peso en la mitad de la cancha, un enlace de Monzón Cabral que, fíjate, ya está picando en posición de extremo. No es lo que busco de un tiempo, por más que me esté gustando el partido que está haciendo, porque está jugando bien Monzón Cabral, pero bueno, me falta un enlace en la mitad de la cancha, me falta el que está sentado al lado de Gastón. 8:30, no lo tendremos por un largo tiempo, por lo menos. Aquí la pelota será para Sol de América en reposición, el manual lo hace Brites. Intercepta ahora rápidamente Facundo Mendoza, da un giro sobre su eje, dejó el ridículo a Mota y va el número 5, rapidito, interesante, le limpiaron perfecto para que se venga ahora el otro Mendoza, metió el pase en profundidad, era Mariano, corta bien Territo Pérez, pero se enreda otra vez Guaraní, no puede salir del fondo, falta, dice el árbitro que no, por eso repondrá Sol de América de un costado, lo hicieron ahora para Riquelme, va Riquelme con la 10, limpió perfecto para Mendoza, zona de gatillo, sacó el remate, muy ancho. Le pegó bien, llegó bien Sol de América, apareció Riquelme, apareció otra vez Facundo Mendoza, llegó Sol de América en esta sin peligro, Emiliano. Bueno, eso es lo que hablábamos, ¿no? De que pueden aparecer pequeñas pinceladas del día, fíjate cómo le pega. Le pegó ancho, se fue lejos la pelota, pero aparece, y esa no es una buena noticia para Guaraní. ¿Qué dice Franco Sosa abajo, Gastón, en este inicio de segundo tiempo? Bueno, Julio, vos sabés que por el momento está en silencio el técnico, no da muchas indicaciones. Sí, lo contrario acá, el que tengo a mi izquierda, que es el técnico de Sol de América, Jazmín, no le gusta cómo está jugando su equipo, quiero que se vaya unos metros más arriba y no para de mirar a los jugadores que siguen haciendo la entrada en calor. Arriba Lazaneo, topeteó con el defensor, era con Álvarez, pero la infracción fue al revés. Falta en ataque, dice el árbitro, por eso el tiro libre será para Sol de América en 10 del complemento. JB, primeras marcas en tu mesa. Distribuidora JB. Llámanos al 44 20 990. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral.
¿Y Jazmín en el banco visitante? Bueno, te decía que sí, el técnico del conjunto formoseño más activo, no para dar indicaciones, quiere que su equipo se pare algunos metros más arriba. Tiro libre del fondo, lo hicieron rápido, va Álvarez, el recién ingresado en el complemento, arriba el centro, va arriba Edu Flores, sin dudar se queda con la pelota en el tercer piso, la tenaza muy bien, el 1 franjeado, salva, tranquiliza el fondo franjeado que gana 1-0 aquí en el Clemente. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno en manos, siempre con guaraní. Sabes que para mí Territo Pérez está como incómodo en la posición que le toca jugar. No defiende ni ataca, no hace nada. Está ahí en la mitad de la cancha, colabora con algún ataque, colabora con la defensa, pero recién no sabía seguir, buscar la pelota o pensar ya en el retroceso. Fíjate, ahora no marca a nadie. Se viene Sudamérica, el remate por poco salvó Lesser. Por poco salvó Lesser porque la hicieron muy bien Medina. Conectó perfecto con Claudio Martínez, entró al área, sacó el remate, se desvió en la cola de Lesner. Si no estaba el empate, hay tiro de esquina para Sol de América, se salvó la franja, Emiliano. Cerca, analizábamos el juego de Territo Pérez y se venía Sol de América en búsqueda del empate. Por suerte estuvo un desvío, ese remate estuvo cerca Sol de América. Hay que estar atento, franja. De cabeza finalmente fue Lesner. Para no decir, se salvó el culo guaraní. Hay tiro de esquina, será para Sol de América. La pasa mal la franja. Y la pelota parada. Romero jugaron cortita. Más atrás jugada ensayada. Le quedó para Mariano Mendoza. A ver qué va a hacer el 7. Se frena. El centro será frontal al segundo. Para ver qué va a hacer. Intenta arriba. Era Villalba. Se frena con Almirón. Pegó el Almirón. Por eso él se exige. La devuelve. Ahora ya intenta campo rival. Quedó corto. Anticipa. Mira, finalmente muy bien. El número 6, Álvarez la mete como puede, de 3 dedos la despeja, Barriento no quiere problema, la manda para el círculo central, la devuelve, era Romero, intenta Velo, bájenla muchachos, allí intentó Romero, la bajó bien, Cardoso va, Darío va, ensanchó por derecha para la proyección de Tarrito Pérez, va Tarrito, alzó la cabeza, conectó de primera para Monzón, va Monzón Cabral, se va a enredar entre uno y entre dos y la pellizcaron, pero robó, estuvo atento el gato, a ver qué va a hacer Almirón, se frena, gana la posición, se va manejando entre dos, se frena, mete un caño, no prospera. Despeja finalmente el medio campo de Sol de América, se va por un costado, habrá lateral para la franja en 12:30. Brooklyn, noches mágicas en Centenario y Corrientes. Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamientos. Seguida me dice Emiliano que le gustaría ver desde el banco de suplente de la franja para cambiar un poquito la historia. La pelota bien parado para Riquelme, va en el círculo central, está mejor ahora Sol de América. Me lo va a contar Emiliano Androli por de alto vuelo en un ratito nada más. Si viene Brites, limpiaron para José Romero, va al interminable, se enreda entre dos, pasó limpio. No pudo quitarle la Saneo en la línea de fondo. Limpiaron todo para Álvarez. Se viene Sol de América, maneja, monopoliza, tranquiliza el juego para el equipo formoseño de Mendoza. La pinchó, la fue. Por eso ahora Monzón Cabral se hace dueño de la pelota en la mitad de cancha. Limpió perfecto para la proyección de Millán. Llegó Millán a toda velocidad. Va Millán. Va a ganar la posición Millán. Pone el brazo, ganó la posición. Le va a quedar exigida la última línea. Metió el centro. Está para Lazaneo. Entró al área. Se acomodó. Le quedó para Almirón en zona de remate. Tiró. Notable el arquero. Se desvió la pelota, pero notable Fabio Gómez. ¡Qué tiempista Gómez! Respondió a puro reflejo como en el primer tiempo. Ahora en el segundo, gran remate de Almirón, se desvió y estuvo impecable Gómez. Se salvó Sol de América, se puso lindo el partido, Emiliano. Se puso lindo, todo el mérito del Chulo Millán, que fue hasta el fondo, tiró el centro, dije que no te pase lo del 11 de ellos. Por suerte pudo frenar antes, estaba Lazaneo para, como te decía hoy, abastecer a Almirón. Se viste de eso el 9 de la franja. Almirón le pegó, pero estuvo mejor el arquero. Gómez, que sacó este córner. Hay tiro de esquina, oreja derecha, será Pablo Mota, se agarran entre todos, con de todos. Lo llama la atención Brillada. Hay tiro de esquina para Guaraní del sector derecho, Mota la pinchó arriba. Rodrigo Lesner de cabeza en el segundo palo. Majestuoso centro del Pablo Gato Mota. Apeló al guante que tiene en su pie izquierdo. En el segundo palo apareció Rodrigo Lesner de cabeza al barbudo. Pone Guaraní 2. Sol de América 0 en 15. Otra vez el 15. Jugale a la quiniela mañana. Guaraní 2. Sol de América 0 a los 15. Lesner.
Y viste cuando está la sensación de que el gol se viene. Me acuerdo del último superclásico. Remate de afuera, saca el arquero, corre y gol. Bueno, lo mismo pasó acá. Exactamente lo mismo usted lo puede ver ahora con nosotros en esta cámara de Alto Vuelo en el canal de YouTube. Esta posibilidad que tenemos de disfrutar de la franja cuando tiene estas ganas de ganar los partidos. Bien por Millán, te dije en la previa, bien por Lazaneo, bien por el centro de la izquierda, bien por Rodrigo Lesner, que cabeció en soledad para meter el 2-0, digo en soledad, ganando con autoridad ante la marca. No sabe, él es defensor, él hace la otra tarea, ahora le tocó atacar. Gol de Lesner, lo festejó como nunca porque viene de un torneo bastante complejo en cuanto a lo físico. Gol del 2, gol de uno de los mejores defensores de la categoría para darle algo de tranquilidad a Guaraní. 2-0 lo comentó Emiliano Androli por De Alto Vuelo. Aquí estamos junto al manto sagrado que gana 2-0. Explotó el banco de suplentes de Guaraní, Gastón. Sí, por supuesto, muchos festejos, como también dentro del campo de juego. Y saben que rápidamente vino Lechner acá a saludarse con el 10 que está afuera. Marinaga, había una promesa interna. Si hacía un gol el central, hay un regalito ahí que le está debiendo Cristian Marinaga. Bueno, debe regalo por todos lados el 10. 16:30, gana la franja 2-0. Y en este parate de festejos hubo un cambio también en Guaraní, Gastón. Sí, Julio, lo repasamos porque ya se retiró el 10, muy aplaudido, hablo de Ezequiel Monzón Cabral, y el que ingresó en su lugar es el 17, Kevin Kliniau. Bueno, un gran partido de Monzón Cabral, Emiliano, redondeando un buen partido. Buen partido, sí. Para Gran todavía le falta un poco, pero fue bueno el partido del 10, porque fue protagonista en la primera conquista, él consiguió y después siempre estuvo atento a las posibilidades, pero por ahí le falta un poquito más de oficio para poner bien el cuerpo, ganar más faltas. Adentro del área nadie lo tocó, porque si no, por supuesto iban a haber muchos penales para Guaraní, pero afuera, pelota que recibía el 10, pelota que tenía 2 patadas en el tobillo. 17 minutos, 2-0 la franja, goles de Lazaneo en el primer tiempo a los 15, y en el complemento a los 15 también apareció Lesser de cabeza para en las alturas poder marcar el 2-0, un buen resultado por el momento, pero hay tiro libre. Será para Sol de América. Hay 2 parados delante de la pelota, Romero y también está Martínez. Irá Martínez con el centro paupérrimo. Igual metieron un taco. Le sobró bien a Barrientos. Ahora limpió perfecto para el Gato. Gran desgaste. Va el Mirón a ver qué va a hacer. La aguanta el Gato. Le gusta esto. Va el Gato acumuloso abajo. Ahora le puso bien el cuerpo. Le puso el brazo en realidad. Era Mendoza. Le limpió para un costado. Le dijo, correte de acá. Pero esta jugada le gustan al Gato. Le gustan al Mirón esta jugada, Emiliano. Sí, pero cerró bien el 5 para desestimar cualquier peligro. 2-0, le falta 1 para que pueda cumplir el Guaraní la expectativa del comentarista. 2-0 gana. ¿Qué? Ojalá. Sí, falta 1. Ganemos. Y hay que exigir. Arrancó el año. ¿Cómo no vamos a exigir el año? Se fueron de vacaciones, ¿no? ¿Te fuiste de vacaciones o no? ¿Quién? ¿Vos estuviste? No, los jugadores se fueron de vacaciones. No, un par de días nomás. Navidad, Gastón, fue, ¿no? Lo que tuvieron libre. Sí, más que nada, por ejemplo, en la semana previa a la Navidad lo liberaron 3 días y ya previo a Año Nuevo fue solamente eso, el día 31 y ya el 2 se reincorporaron. ¿Y vos te fuiste de vacaciones? No, todavía no. Estoy esperando. 40 días me tengo que... No, pues lo que laburé, por favor. Sí. Se gastó la zapatilla, Emiliano, quiero decirlo. 80 kilómetros caminamos en Qatar con Diego Bain. Bueno. Acá la pelota para Kliniau, entró al área. Se quiso acomodar, quiso perfilar, pero estaba todo invalidado. Estaba inhabilitado Kliniau ahí. Reposición para Sol de América desde el fondo en 19. El verdadero asador sabe. Abasto y carnicería El Corral. Selva, acción, maravilla del mundo. Todo en las cataratas del Iguazú. 80 kilómetros, che. En diciembre, sí. Bueno. Mucho. La pelota arriba, incomprobable. La pelota de Villalba la va dejando para Medina. Se frena el número 9. Quiso hacer con un jueguito. Nada misma hizo. Le quedó para Kliniau. Ahora metió un sombrerito con falta. Sí, señor. La pellizcó. Le tocó el botín. Era finalmente Álvarez. Por eso el tiro libre. Desde su terreno será para la franja que gana 2-0 en casi 20 del complemento. JB, primeras marcas en tu mesa. Distribuidora JB. Llámanos al 4420-990. Pausa para un vinito de Pinot Vinos. Avenida Roca y Cabral. Se vendrán 2 modificaciones, no, una sola modificación en Guaraní. Lo cuenta Gastón Machado por De Alto Vuelo. Muy bien, Julio, se hace el segundo cambio en Sol de América. Ya se retiró el 4, el único amonestado de este equipo, Claudio Martínez, e ingresó otro reconocido, el 17, Junior Agüero.
Bueno, Agüero entonces a la cancha. Poquito a poquito se... Este sí tuvo vacaciones. Pero bueno, por la duda no digamos nada. ¿Sabe? Lo pasa Hace mucho juega acá él, Sí, histórico jugador. Creo que debe ser dueño del club, por eso juega. No sé decirlo. La pelota... claro. La pelota arriba, intentó Mendoza, de Facundo para Mariano, limpiaron para Romero a domicilio, se frena, jugó bien ahora inteligentemente, va para Mariano Mendoza que se equivoca, le quedó y limpió bien ahora Almirón. No, le pegó en el árbitro. Mota fue con bronca, Sigue, dice, dio ley de ventaja, debe detenerse, pero el árbitro dice que siga, que no fue nada. Por eso se viene Tarrito Pérez por derecha, quiso conectar con nadie, con Barrientos, pero falló en el pase. Por eso la contra será para Sol de América, largo pelotazo de quien, de Facundo para arriba, durísimo. Sobre Renzo Riquelme, el autor del segundo gol, Lesnar lo topeteó, lo desarmó a Riquelme. Un Scania le chopeteó, le dice ahí no pasa nada, se conocen. No te dice nada, levantate. Hay tiro libre para Sol de América. ¿Alguna vez te topetearon así o no? O vos, en realidad. Sí, seguramente. Sí, es fuerte. A ver, en tu haber. Estos están entrenados. Nosotros hacemos lo que podemos, imagínate. 21:30. Hay tiro libre para Sol de América. Centro frontal de Romero arriba. El cabezazo entre tres. Pero entre tres literalmente. O dos por lo menos. No sé si lo cerraron a Riquelme, que se lamenta que el número 6, Rodolfo Gómez, se anticipó al cabezazo. Hay saque desde el arco para la franja, que se salvó en esta pelota parada, Emiliano. Se salvó Guaraní, tiene que estar atento, tiene que despertarse. Mirá cómo van a cabecear solo dos. Se molestaron entre ellos. Si no, estábamos hablando de otra cosa. Si uno se decidía por encima del otro, complicado. Si le quedaba a Riquelme, que estaba mejor posicionado, para mí podía ser peligrosísimo para Guaraní. Se anticipó Gómez, por eso se salvó la franja. Largo pelotazo arriba, cortó Romero. Tiene que Guaraní empezar a manejar un poquito más la pelota porque gana 2-0, Emiliano. Gana 2-0, es un equipo que ha sacado un buen resultado todavía, pero un gol de Sol complica todo. Un gol de Guaraní le daría más tranquilidad, pero tampoco cerraría nada, me parece. Pelota para Facundo Medina a domicilio por izquierda para que se venga el equipo de Sol de América, que toca bien ahora, monopoliza el juego, la maneja, el centro arriba, gana Abelo, para atrás, intenta Flores, se va a quedar con la pelota, sí señor, en complicidad allí con Barrientos, la atrapa, tranquiliza al arquero, el 1 de la franja, Edu Flores. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno en manos, siempre con Guaraní. ¿Qué tiene en la mano Franco Sosa, Gastón? ¿La llave del auto? No, ahí te digo bien, a ver qué tiene. Fíjate. Sí. Revolea algo todo el tiempo. Me escucho bajo. ¿Quién está en el banco de Guaraní? La pelota arriba, se viene Cliniao con la pelota, a ver qué va a hacer por izquierda. Se frena, deja más atrás, la pelota descansa en los pies de Millán, metió el centro arriba para el Gato, corta bien ahora. Estuvo José Romero dando una mano en defensa ante las dudas de los centrales. Le quedó para Cliniao muy bien por izquierda, a ver qué va a hacer. Va a meter el centro Zamaca de un lado hacia el otro, va a llegar la última línea, le cerraron bien. Le cerró perfecto Villalba, se queda con esa pelota y bien Cliniao. Exige, corrige su error, la manda por un costado, verá. Lateral será para el equipo de Sol de América. Arcos del Paraná, acompañando la pasión franjeada. Tus muebles en 20 cuotas sin interés, los lunes en Centro Amoblamientos. La pelota arriba, como puede Abelo, despeja, intenta Cardoso, anticipa bien el Gato, qué bien la hizo el Gato, le dejó a domicilio para Cliniao y después te la devolvió muy larga, le dice no, si te la di limpia, dámela limpia. Despeja como puede, se frustra Facundo Mendoza, la manda por un costado, lateral será para Guaraní que gana 2-0. El verdadero asador sabe, Abasto y Carnicería El Corral. Esa camiseta de la franja es inconfundible, es de Uniformes Ícaro, pedí la tuya. Ah, es Osvaldo Young, ¿no? El que está ahí sentado afuera del banco, ¿no, Gastón? Sí, ya no apunto más nada porque pues se enoja. Se viene Tarrito Pérez para el tercero, si la hace bien está el tercero, tiró, remate. Se estrelló en la espalda del número 2, Diego Villalba. Se durmió Sol de América, la agarró mal parado. Se lamenta Tarrito Pérez, era buena para el tercero, Emiliano. Linda jugada de Guaraní, ¿eh? Lo vieron en soledad, Tarrito Pérez por derecha. Eso es lo que te decía de Gato Mota. Le quedó la pelota para pegarle fuerte. Bueno, pegale. Le pegó Tarrito, estuvo bien el defensor, cerró los caminos. Por eso sigue todo 2-0, perdón. 25, casi 0-0, ¿no? No, lejos. 25 minutos, hay tiro de esquina para la franja, oreja derecha, otra pelota parada, así vino el segundo, ¿por qué no el tercero, amigo mío? Hay tiro
tiro de esquina de el gato Pablo Mota. El centro será de Mota desde la derecha. El centro, segundo palo otra vez. Arriba el cabezazo de Lesner. Esta vez no fue al arco. Pero el árbitro dice que hubo infracción de Almirón finalmente. Por eso habrá reposición desde el fondo. Tiro libre será para Sol de América. Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamientos. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno en manos, siempre con Guaraní. Hay un trabajo de Guaraní en la pelota parada, ¿eh? Hay un trabajo porque van todos prácticamente adentro del arco cuando hay córner. Se meten en la línea molestando al arquero. Así llegó el segundo. Es una buena alternativa. Mirá, hay 4 jugadores en la línea del arco. Sí, si tenés un buen ejecutor como Pablo Mota, claro, tenés que estar ahí linealmente casi cerca. Aquí la pelota jugaron rápido el tiro libre de Sol de América. La hizo perfecto. Bien Facundo. Va a meter el centro. Facundo de Mendoza metió el centro para Junior Agüero. La anticipa perfecto. Bien ahora. Era Almirón. Va por derecha jugando como un 4B. Tocó perfecto para que vaya Barriento. A ver si la hace bien Barriento. A ver qué va a hacer. La limpió perfecto. Vete al medio que están dos. Vete al medio que están dos. Está Cliniao. Está Cliniao para el tercero. Porque durmió Cliniao. Le quedó para Lazaneo. ¡Tiró! Definió con mucha fuerza. ¡Qué bárbaro! Definió con mucha fuerza Lazaneo. Pero lamento lo de Cliniao. ¿Qué pasó con Cliniao? La hizo perfecto Barriento. Hizo la jugada de su vida. Va a escribir 3 capítulos de su libro con esta proyección. Metió el centro para Cliniao. No sé qué hizo Cliniao. Le quedó a Lazaneo. Cargó. Apretó mucho el cuadrado. Se le fue por arriba. Desperdició el tercero Guaraní, Emiliano. Qué cerca estuvo para mí. Hubo un grito de Lazaneo. Déjamela. Se la dejó Cliniao. No fue para ninguno. Y después la continuidad fue un remate fortísimo a cualquier lado de Lazaneo, desesperado por haberla pedido. Me parece, esto es una intuición de la desconcentración en ataque. Qué inoportuna desconcentración para Guaraní. Tenía todo para el tercero. Se quedó sin nada. Tremendo cruz acá porque lo empujaron. Ahora sí, se topeteó. Me lo va a decir Gastón, pero es increíble lo que acaba de pasar ahí, ¿eh? Es tremendo, lo empujaron a Cliniao que chocó, pero ahora sí lo empujaron y ahora se armó la tabla. Gastón, vos que está más cerca. Sí, todo se inicia por un empujón a Kevin Cliniao, que casi, muchachos, termina ingresando al túnel, al banco de suplentes. Rápidamente se arma un tumulto, hubo inclusive algunos golpes de puños. Está metido nuevamente Jazmín, ya sabemos que es una persona que le gustan los tumultos. Ahora empiezan a separar, los mismos jugadores de Sol de América lo agarran al técnico, mientras lo atienden a Kevin Cliniao, que quedó tirado en el piso, muchachos. Tremendo, pero ahora sí hubo un empuje, ahora le empujaron, Emiliano, ¿eh? Sí, deliberadamente fue la intención de empujar, de hacer daño. Están cerca los muros en esta cancha, muchachos. No hace falta. Es totalmente innecesario lo que ha pasado. Lo estamos viendo ahora. Este empujón, no, increíble. Innecesario. Está la columna. Ojalá esté bien Kevin Cliniao. Y en el medio, claro, ¿cómo no te vas a agarrar? ¿Cómo no te vas a enojar? ¿Qué haces Jamín ahí? Salga de ahí. Esto no es Formosa, ¿eh? En Formosa son todos guapos. Lo que va a estar la vuelta, ¿eh? Lo que va a estar la vuelta este partido que se calienta. ¿A cuánto? A 20 minutos del final. Falta todavía un tiempo para el cierre del encuentro. Pero lo que han hecho, no sé quién fue el que empujó a Kevin Cliniao. Pero tiene que pensar, es un colega, mañana se tiene que levantar, tiene familia, hay que dejar de hacer estas tonterías. ¿Qué dice Gastón? Sí, muchachos, si no me equivoco fue el número 10, ustedes lo pudieron ver en la repetición. Recién atendiendo a Kevin Cliniao. Ahora ya se calman un poco las cosas. Ahí habla el número 2 de Sol de América. Tiene la tarjeta roja. Pero aparte no fue solamente Renzo Riquelme, sino que creo que abajo fue José Romero. Entonces lo traban abajo y lo empujan arriba. Y por eso esto que se armó, ¿no? Un expulsado por un lado, ¿eh? Expulsado Álvarez. Y para mí Almirón se va a tener que ir porque estaba en el tumulto así. Lo están buscando, ahora sí. Almirón afuera. Sí. Señores, hay malas noticias para Guaraní. Expulsado el gato Almirón y Álvarez. Fueron los que se agarraron ahí, lo que marcaba Gastón en la descripción. Uno por lado. Pierde, para mí pierde más Guaraní que Sol de América porque era un suplente Emiliano. Sí, pierde Guaraní. Lo vi a Almirón, lamentablemente, tirando un par de golpes o sacándose a alguien de encima. Las revoluciones, me imagino, deben estar a 2.000, 20.000 en esta parte. Ver que lastiman a un compañero de esa forma te debe poner los pelos de punta. Pero como dijo Julio, pierde más Guaraní que Sol de América, que pierde un suplente. Guaraní pierde una pieza clave en el ataque, que fíjate cómo estaba sacando rédito ahora, ¿no? Con la velocidad, con lo cansado que están los otros, los defensores. Sacaba provecho de eso Alan Almirón, que se va expulsado. Pero bueno. Ahora, pero para Renzo Riquelme no hay ninguna amarilla, nada, claro, por la jugada. ¿Y eso? Bueno, por ahí está el capitán de Guaraní, Mota, que está al lado. Hablale de que el 10 fue
el tarado que empujó a un colega al muro para lastimarlo. ¿Cómo no va a estar el capitán? Vamos, Gato, dale. Hay que despertarse, muchachos. Tremendo, porque no se pueden olvidar la infracción, tremendo, porque el cuerpo de atrás lo le hace el empujó. gesto, le explica. ¿Qué está explicando? ¿Quién es el Riquelme que está explicando? ¿Qué está explicando? Payaso. Bueno, se vienen modificaciones en Sol de América, Gastón. Sí, en el medio ya se venían 2 modificaciones. Se retiraron con la 7 y con la 9. Con la 7 Mariano Mendoza y con la 9 Axel Medina. Los que ingresaron son el número 15 Emiliano Chávez y el número 13 Bruno Di Martino. Bueno, Chávez adentro. Ahora sí, Emiliano. Amonestó a Renzo Riquelme, Gastón. Sí, luego de varias charlas con la gente guaraní. Ahora, muchachos, el que tampoco tuvo ninguna amonestación ni llamado atención justamente es acá Jazmín. Claro, recién le dijo, salí de acá, le dijo el árbitro y ya como tranquilizando la cosa. 31. ¿Cómo no? ¿Cómo lateral? Estaba afuera. Ah, claro. Estaba afuera, dice el árbitro, después de la infracción, ¿no? Después de la irresponsabilidad de Riquelme. De ir a empujar, como dice Emiliano, a un colega. Que la verdad que ha pasado tantas cosas malas en el fútbol cuando chocan contra un muro y demás. Si no, mirá, uno de sus compañeros no sé dónde está, pero llevaron una ambulancia, ¿no? Pero acá no está. Claro, tal cual. ¿Salió la ambulancia? Le costó, mamita querida. Pablo Mota arriba, se reanuda el juego, somos de alto vuelo, mano, es mano. Ahora corta bien Cardoso y continúa Sol de América, traba Territo Pérez, jugó una mala fortuna, le quedó para Mendoza, a ver qué va a hacer Facundo. Si viene Sol de América, 2-0 gana la franja, pero hay 10 contra 10 ahora, expulsados de uno y otro lado. En un lado Sol de América, Álvarez, y en el otro lado Almirón, en la franja. Aquí la pelota la maneja Sol de América, va Riquelme amonestado, metió el centro, afuera, defectuoso por cierto, desde el fondo sale Guaraní en 32. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Bien, chulo. La hizo bien Millán, ahora ¿qué va a hacer por izquierda? Se enredó entre dos, zafó entre dos y ahora zafa, guapea bien, le cometen falta, continúa Cliniado, va a meter el centro, se desvía Millán, de ahí tiro de esquina, la gente lo aplaude Millán, gran jugada el número 3, Emiliano. Dejó en el camino 3 veces a los mismos jugadores, permiso, voy por acá, voy por allá, muy bien Millán en velocidad, como antes del segundo gol, ganando también en actitud el número, ¿qué número tiene? ¿La 3? No, sí. La 3 Millán, sí. Estoy perdido con Tarrito que no tiene mala 4. Y la verdad un partido muy bueno de Millán, ganando siempre con actitud. Hizo un surco en el sector izquierdo. 32, casi 33 del segundo tiempo, una más y nada más, franja, te lo pido. Hay tiro de esquina para Guaraní del sector izquierdo. Será Pablo Mota, va el Gato. Con ese centro arriba al punto del penal. Se agarran entre todos. El árbitro dice que siga, que no fue nada. Y la contra será de Sol de América. Riquelme, 10 contra 10. Expulsado uno de cada lado. Si viene el equipo visitante. Lo gana Guaraní 2-0. Partido de ida de semi. Somos de alto vuelo. La jugaron cortita con la mano. Dice el árbitro que no vio. Clarita la mano de Cliniao. La despeja como puede Lessner. La manda por un costado. Lateral será para Sol de América. Brooklyn. Noches mágicas en Centenario y Corrientes. Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamientos. ¿Cómo charla Sosa con Osvaldo Young, Gastón? Sí, bueno, era justamente eso lo que necesitaba. Ahí un apoyo, una fuente de consulta. Porque recordemos, cuando llega Sosa se lo anunciaba a Gustavo Balborín como ayudante de campo. Nunca llegó Balborín, por eso luego se movieron en silencio y terminan confirmando la llegada de Osvaldo Young. 34 del complemento. Aquí la pelota para Riquelme en zona de gatillo. Le quedó larga, sacó igual el remate. ¡No! La dejó, hizo vista nada más Edu Flores. No la toqué. Hay saque desde el arco. Será para la franja que gana 2-0, Emiliano. Si pienso en el partido de vuelta, ¿quién podría ser un reemplazante de Almirón? ¿Doelo? De los que están disponibles, sí. Laureano Doelo es la única opción ofensiva que queda. Mirá vos. ¿No es más un enganche, Doelo? ¿No? Y pasa, no, sí, no, pero correcto. Perdón. Sí. No, les decía que es lo único ofensivo que les queda porque en el receso se fueron Barreto y Caruso del equipo. Cristian Barinaga está lesionado y bueno, ahí están los que quedan. ¿A dónde fue Caruso? A resolver algunos problemas personales. Ah, bueno, se olvidó de jugar pelotas. Bueno. La pelota viene ahora de Barrientos. Intentó con Tarrito Pérez. Le va sobrando a Lazaneo que está jugando como volante por derecha. Se frena, gana un lateral. Por eso le repone la franja de costado en 35. Faltan 10. El verdadero asador sabe. Abasto y carnicería El Corral. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. La pelota intenta ganar bien ahora el recién ingresado. Se viene Chávez, rompe el juego. Bien, Darío Cardoso.
bien parado, aquí ensancha bien Millán, ¿para quién? Para Cliniao, la pisa, la masa, la esconde de un lado hacia el otro, busca falta, sí señor, no se la bancó Di Martino, por eso ahí tiro libre será para la franja. Selva, acción, maravilla del mundo, todo en las cataratas del Iguazú. JB, primeras marcas en tu mesa. Distribuidora JB, llámanos al 4420 990. ¿Qué pasa, Gastón? ¿Por qué lo demora el árbitro? Bueno, ahí justamente pasa y nadie agarra la pelota para... Se le salió un botín al lateral por izquierda de Sol de América. Ahora está colocando. Qué empático el árbitro, ¿no? Con todos. Está bien. 36, hay tiro libre, será para Abelo, jugó de primera para quién, para Cliniao, la pellizcó pero no pudo, rompe juego bien Di Martino, le sobra ahora para Pablo Mota, se confió en el pase, jugó cortita, la va recuperando Chávez, pone pase al vacío para quién, para que se venga Junior era Agüero, rompe bien Cardoso, ensanchó por derecha para que se venga Territo Pérez y se muestra Cardoso de vuelta y allí va, y a él va, pero quedó corto el pase de Darío. Por eso recupera Sol de América. Ahora se la regalan para Lazaneo. A ver qué va a hacer. Va a enganchar bien Lazaneo. Le tocaron igual. Subsiste el peligro porque recupera Lazaneo por derecha. Va a meter el centro. El mundo del revés. Metió el centro arriba para Cliniao. La despeja como puede. Bien ahora. Era Villalba. Le sobra para Pablo Mota. Intentó con Cliniao. Corto otra vez Villalba. En esta vez estuvo sólido la defensa de Sol de América. Defendió bien en esta parte el conjunto formoseño para sacar el peligro. Para desterrarlo en su área. Lateral, repondrá el Chulo Millán, le quedó para Lazaneo, corta, otra vez, responde la franja de costado. Frutas, verduras y granos, en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con guaraní. Arcos del Paraná, acompañando la pasión franjeada. Recupera José Romero con el balón, ahora intercepta bien Chulo Millán, gran partido de Chulo. Intentó Mota de primera, se equivoca, recupera el propio Gato. Va Mota, ¿cuántos gatos hay en Guaraní? La pelota para, ahora uno solo porque expulsado Almirón hace un rato nada más. La pelota de Cardoso, limpió, le dio claridad al medio campo Cardoso, Emiliano. Sí, entró muy bien Darío, saliendo con criterio siempre a pelear el puesto Darío, que siempre termina siendo él, ¿viste? Pero traen otros. 37, más atrás la pelota para Sarquero, despejó con complicidad, con complicaciones el arquero Gómez, pero le recupera ahora Sol de América, ahora viene Abelo, Guaraní y la pelota, Pablo Mota, ahora le aplaude la gente por la buena intervención de Pablo, va Edu Flores, no quiere complicarse, largo pelotazo buscando la Cliniao de cabeza, evita que se vaya por un costado, pero se la regaló para que se venga ahora Di Martino. No puede Di Martino, era Chávez finalmente. Por eso ahora intenta Chávez, corta Pablo Mota, le va a quedar Lazaneo, el pique le jugó una mala pasada al defensor de Sol de América, pero anticipa bien Gómez. Se queda con el balón. ¿Y ahora qué, Emiliano? En estos últimos minutos, ¿qué debe hacer la franja? Y se acelera un poquito, lo consigue, te aviso. Se acelera un poco, si tiene un poco de suerte también en los pases, lo va a conseguir. Pero tampoco puede descuidarse, nada de Sol, no ataca Sol de América, no llega, no pisa firme el campo rival. El que está firme es el amigo Leandro Mayer. Vamos Franca, estoy en Itapema, Brasil. Gracias de Alto Vuelo por la transmisión. Está listo, ¿no? 38 minutos, tiro libre para la franja. ¿Le quedan variantes a Sosa, Gastón? Sí, porque solamente dos variantes, el ingreso de Cardoso y el de Cliniao. Bueno, me gustaría un poquito de Roa. A ver, Duelo, si puede liquidar como dice Emiliano. 39, quedan pocos minutos para el final del primer partido de semifinales de la región litoral norte del torneo federal amateur. Ya va tiro libre, frontal será para José Romero arriba. Tranquilo, tranquiliza, monopoliza la pelota. El 1 de Flores se queda con el balón. Brooklyn, noches mágicas en Centenario y Corrientes. Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamientos. ¿Qué dice Sosa allá abajo, Gastón? Bueno, ahora sí da muchas indicaciones para su equipo, no quiere que se desordene, pero también quiere que busque el arco de enfrente. Tiro libre, la infracción en ataque es de Lazaneo, se viene Riquelme con la pelota un poquito más retrasado, pivotea con Junior Agüero, otra vez para Riquelme, pase para que se venga muy bien Millán, para que nunca se venga Chávez y apareció otra vez Millán, una de las figuras del partido. Le va quedando a domicilio para Cliniao, ahora se equivoca Cliniao, anticipa bien Facundo de Mendoza, limpió perfecto para que se venga Chávez, ahora sí, y lo va a topetear, no, va a cuidar nada más a Abelo, y como dijo Emiliano, Sol de América nunca ataca, nunca intentó Chávez tampoco, Emiliano. No pudo, no hizo pie nunca Sol de América en 3/4 de cancha para adelante, no lo estoy pidiendo, La verdad es que es un partido cómodo para Guaraní así que se mantenga, pero bueno, por lo pronto
Tiene que aprovechar esto, Guaraní, la quietud del rival para sacar una pequeña ventaja más. Pido mucho, sí es cierto, pero acuérdate que vas a ir a territorio hostil el fin de semana que viene, Franja. Queda 5 minutos para el final del partido. Somos de alto vuelo, como siempre, junto al manto sagrado. Y no será la excepción el próximo domingo en Formosa. Largo pelotazo de Edu Flores arriba. Intentó la Saneo, la pellizcó, le quedó para Cliniao. Para Pablo Mota, controla la pisa, la masa, la esconde, a ver qué va a hacer el capitán de la franja. Le quedó para el Chulo Villán, exigido, Cliniao. Va Pablo Mota, falta. El árbitro dice que no fue nada, siga. Va la Saneo con infracción, no. Siga, dice el árbitro, sobre la marca de Chávez, la despeja como puede la defensa de Sol de América. Le va sobrando la pelota Cardoso con 3 dedos, limpió perfecto, qué claridad de Darío. Le sobró para quién, para Barrientos. Va Guaraní y la pelota ahora para quién, para Barrientos para exigidamente, era para Tarrito Pérez que tiene 25 calambres ahora y se ataja ahora para que no quedar evidenciado ese calambre. 41. Recta final del partido, sí, Emiliano. Desde Brasil hay mucha gente. Hoy te dije lo de Itapema. Valeria está volviendo de guarda a Dombaú, Brasil. Viendo el partido en la ruta, vamos a la franja. Facundo, vamos Guaraní desde Bombas, alentando al más grande. Bueno, qué bien la pasa, muchachos. Qué lindo, Y alentando a la franja ya de alto vuelo, la despeja Chulo Millán arriba, círculo central para la Saneo. ¡Ay, lástima! Si la pellizcaba, podría generar algún tipo de contragolpe. Va limpiando el equipo de Sol de América, se equivoca. El número 3, Papelón. Lo de Benítez, por suerte. Aquí la pelota la va sobrando para Barriento. Intercepta ahora Di Martino. Va escalando entre 2, entre 3. Se perfiló, era Chávez. Pasó entre todos. A ver qué va a hacer. Corta bien ahora con Pablo Mota. Pide falta, no le dan. Ahora sí le dan. Infracción en ataque del número 3 era Di Martino. Finalmente, por eso el tiro libre desde el fondo será para la franja. 42, gana 2-0. El manto sagrado en el Clemente. Nunca es buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Pasa por David Aire Acondicionado, 40 Casi Rotonda. El verdadero asador sabe. Abasto y carnicería El Corral. Desde Avellaneda también, dicen, te seguimos, franja de mi vida. También desde Tucumán, siempre viendo la franja. Saludo, dice, para San Javier la Dulce, mi San Javier. Bueno, ¿qué? ¿Vos sos de San Javier? No, dice mi San Javier el mensaje. Leandro Daniel Orlando Ferreira dice, vamos Guaraní desde Leandro en Alem, toda la provincia ahí prendida la transmisión de alto vuelo. ¿Hay un cambio? ¿Y Hambrecito no vino? ¿Hambrecito no vino? Gastón Machado le presenta las modificaciones en Guaraní. Muy bien, se vienen 2 cambios en la franja. Ahora sí agota las ventanas. Franco Sosa se retira primero con la 7, muy aplaudido, Alejandro del Tarrito Pérez, e ingresa en su lugar el 16, Brian Domínguez. Y también se retira el autor del primer tanto del encuentro, hablo de Juan Manuel Lazaneo, e ingresó con la 18, Laureano Doelo. Bueno, Doelo va de 9, pero Guaraní está jugando sin 9, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ver cómo se para, tiene 2 extremos. Brian por un lado y los 2 nuevos. Frescura pedíamos, frescura tiene. 43 minutos y medio, 2-0 gana la franja, uno más, franja de mi vida y nada más. Una más y no te jodemos más, arriba la pelota. Intenta recién ingresado Doelo con falta, dice el árbitro. Hay tiro libre del fondo, será para Sol de América. Parte final del partido, somos de alto vuelo. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Selva, acción, maravilla del mundo. Todo en las cataratas del Iguazú. Saludo para mi amigo Lolo, también para Augusto, Sartori también, para Gonza en las redes, todo el equipo de alto vuelo, aquí la pelota para Cliniao, se arma la fiesta en el Clemente, Guaraní gana 2-0 con falta, dice el árbitro, hay tiro libre, será para la franja, empieza la fiesta, ¿cuánto extrañamos esta fiesta, Emiliano? Mucho, muchísimo, por ahí, bueno, siempre trae cola esto de si suena, ¿viste? Pero bueno, ya está, terminó, fue cortito, lindo mientras duró. 44, tiro libre para la franja, ahora tiene que levantar la gente, claro, a esto necesitamos la gente caliente que festeje este triunfo parcial de la franja, 2-0. Lindo triunfo, Y lo que costó Guaraní, los últimos partidos local, ¿cómo le ha ido, Gastón? Bueno, con el conjunto de Victoria fue derrota acá, frente a Victoria, y venció a la picada por 2-0. La pelota para Sol de América, bien Domínguez, bien Brian, retrocediendo sobre su posición allí, recuperando la pelota, le quedó para Cardoso, metió el taco, no prosperó, igual la despejan, era el número 3, Gabriel Benítez, de pésimo partido, el lateral será de la franja,
que el próximo domingo buscará la clasificación a la final, Emiliano, en Formosa. Ojalá se dé, ojalá pueda Guaraní cerrar una buena presentación en tierras formoseñas. Es un rival de peso, más con condición de local. Hay que tener todos los cuidados, pero Guaraní ha sacado una ventaja. Termine como termine este partido, muy interesante también desde la actitud de lo futbolístico, desde las ganas, también ganó Guaraní y muchísimo más quizá. El Chulo Millán lo comenta Emiliano Andreoli por de alto vuelo, otra infracción. Ahora, verá, pero con todo lo que ha pasado, un jugador en ambulancia, el otro lesionado contra el muro, vienen y lo empujan a Chulo Millán como para provocar algo más. La ven tremendo, tremendo. Esto, falta de compañerismo que existe, la verdad, es tristísimo. Digo, las acciones, ¿no? Porque sí. Cárdenas no lo empujaron a Cárdenas, se fue solo. Pero el de Criñau sí, y ahora otra vez, bueno. Por suerte Chulo Millán no reacciona. Aquí la pelota para Duelo, va, la pisa, no hace pie. Le quedó para Pablo Mota, falta, fue durísima la infracción, Si el árbitro no se percata de esto, tremendo. Ahí le dice Pablo Mota, mirá cómo me desarmaron. Apenas camina el Gato, de gran partido también ahí. Sí. Saque lateral será para Sol de América en defensa, 46 Emiliano. Sí, gran partido de Gato Mota, gran partido también de nuestros seguidores en nuestro canal de YouTube, desde todas partes, La verdad es que fue interesante encontrarnos con esto, ¿no? Que nos cuenten desde dónde están mirando, desde dónde están siguiendo a De Alto Vuelo. Dice, vamos Franja haciendo el aguante desde Alicante, España. La pucha, qué lejos. Excelente transmisión, dice, pésimo relato hacia el público y los jugadores formoseños. Bueno, no se enoje, somos partidarios, ese es el tema. Vamos Franja desde Santa Rita, lo apose, un saludo desde Entre Ríos, siempre siguiendo a la Franja del 2014 en su ascenso que jugó mi cuñado Noir. Más de los mensajes que van llegando, Corral de Bustos, Córdoba, bueno, muchísima gente prendida a la transmisión, gracias por todo. La pelota para la Franja que gana, consolida este triunfo 2-0. ¿Cuánto dio? ¿Adicionó algo, Gastón? Sí. Bueno, mírame. Julio. Sí. Sí, pero ya fue aproximadamente hace 2 minutos. Dio 7 más. 7 más. Bueno, iremos hasta los 52, van 47. Me quedan 5. En lo que resta del partido, gana Guaraní 2-0. Lazaneo y Rodrigo Lechner, los autores de los goles de este triunfo parcial de la Franja. Va Abelo, cubriendo el balón sin ningún tipo de problema. Por eso el lateral, la reposición será para la Franja que gana 2-0. JB, primeras marcas en tu mesa. Distribuidora JB, llámanos al 44 20 990. Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Si Guaraní hace un buen partido y pasa esta llave, ¿vuelve a definir de visitante, Emiliano? Sí, señor. No sé por qué, no me preguntes. Desconozco. ¿Por qué? La pelota de... No, bueno. Fue un sorteo, no sé, no hay criterio. Guaraní fue el mejor de la fase de grupos, o sea, por lo menos mejor que varios. Ahora no tengo en la memoria si fue el mejor de toda la zona región litoral norte. Y termina definiendo afuera. ¿Cuál es el mérito de ser primero? No sé. La pelota para Chulo Millán, pasó, Guaraní insiste, quiere uno más, metió el centro, el segundo palo, y va Brian Domínguez, no puede, despeja finalmente Brites, le quedó para Renzo es Riquelme, la pelota le limpió para José Romero, un gran saludo para Renzo Silvero también, que nos hizo el aguante en la ausencia del equipo de Alto Vuelo, junto a Gastón también, parte del equipo, ¿no? Tal cual. La pelota la maneja Guaraní, gana 2-0, buen resultado, Emiliano. Buen resultado porque Guaraní fue el protagonista siempre del encuentro, siempre lo intentó, siempre lo buscó y lo termina ganando con mucho merecimiento. Eso, el fútbol, viste que no habla de merecimientos, pero cuando se da es realmente interesante poder destacarlo también, ¿no? Guaraní que podría haber ganado de suerte, no, gana con actitud, gana porque tuvo oficio para jugar este partido de ida. ¿Necesitaba un rendimiento así el equipo, Gastón? Sí, muchachos, por supuesto. Siempre, además, lo acompañás con un resultado positivo, es mejor, pero viene bien para el trabajo en la semana. Claro, porque, a ver, Marzuk pasó una llave y se tuvo que ir. O sea, la verdad que, por eso pregunto, ¿no? Necesitaba el equipo, el plantel. Muestre algo. Fíjate, eso lo decimos siempre en la semana, ¿no? Esta semana, el jueves, hizo fútbol Guaraní, puertas cerradas. Vinimos, no fui yo, pero vino un colega a filmar, a buscar imágenes para mostrar. Y no le dejaron entrar. Y está bien. Lo mismo hacía Nazareno Godoy y nos enojábamos un montón. ¿Por qué? Bueno, porque cerraba las puertas y después el equipo era un desastre. Bueno, este no fue un desastre. Este jugó bien. Si vas a jugar así y vas a cerrar las puertas, bueno, cerralas. Bueno, juego detenido. Quedó un player de Sol de América tendido, Gastón, ¿no? Sí, es un jugador de la visita y se acerca Brida a ver cómo está.
Mientras tanto, Jazmín va a realizar la última variante que tiene disponible. 50, quedan 2, se va a terminar el partido, está ganando Guaraní 2-0, esta semifinal se define, se cierra el próximo fin de semana en Formosa, donde Sol de América hará las veces de local. ¿Se viene un cambio, decías? Sí, va a agotar las variantes. Bueno, se va a reanudar el partido, señores, pocos minutos para el final de este primer chico entre Guaraní y Sol de América, que se enfrentaron siempre, ¿no? En instancias decisivas, Emiliano. Sí, siempre. Son rivales que se conocen y mucho. Pero no recuerdo algún partido con 2 goles. Eso por ahí queda en el debe. Claro, porque siempre fue muy ajustado. O por penales una llave, o el triunfo agónico con gol de Jonathan Medina, ¿no? Es así. Claro, el torneo pasado. La pelota arriba, se le complicó a Lechner. Estuvo justo, atento, Barrientos para salvar. El árbitro dice que hay tiro de esquina. Dicen que tocó Riquelme, pero el árbitro dice no, fuiste vos, Barrientos. Por eso hay tiro de esquina. Sufrir un poquito más, franja de mi vida. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. Hay tiro de esquina, oreja derecha. Irá el número 15, Chávez. El centro desde la derecha arriba. La despeja bien Lechner. Y el árbitro dice que no hay más tiempo. Se terminó el partido. Ha ganado Guaraní. Antonio Franco aquí en el Clemente. Terminó el partido. Se terminó el partido, señores. Ha ganado la franja. Goles de Juan Lazaneo a los 15 del primer tiempo. Y gol de Rodrigo Lechner a los 15 del segundo tiempo. Guaraní se va con una muy buena ventaja a Formosa a buscar la final de la región Litoral Norte. Emiliano. Y ojalá la consiga. Tendrá que hacer un buen partido el próximo fin de semana en tierras formoseñas. Tendrá que hacer Badeste 2-0. Lo ha conseguido con mucha autoridad. Bien franja. Bien por esta preparación. Si vas a jugar así, cerrar las puertas. Está todo perfecto. Ahora, si después te cierran y no muestran nada, claro, ahí sí, el grito en el cielo. Mientras tanto, mientras sea así, vale la pena. Lo miramos de afuera, nos la bancamos y buscamos esto, que el equipo responda dentro del campo de juego. Hoy comenzó oficialmente la era Franco Sosa. Ganó Guaraní, señores, los jugadores saludando a la gente, que se va contenta, ha ganado un partido muy difícil, lo anticipamos, pero Guaraní, como dijo Emiliano, en un ratito lo va a pasar en limpio, ha sido muy superior al rival. Y que fue el equipo que fue a luchar y a buscar el triunfo. Gastón, cuando vos quieras, tenemos protagonistas en este final de partido. Sí. Cuando usted diga, el que usted considere, elija la figura, Machado, que no lo pudimos hacer nosotros. Ahí viene el técnico Franco Sosa, que le dio la palabra, fue a saludar al árbitro. Bueno. Y ahí va a volver a dialogar con Gastón Machado para ver qué análisis hace de este triunfo a priori de 2-0 sobre el equipo de Sol de América. Sí, Gastón. Sí, muchachos, estamos con el técnico de Guaraní, Antonio Franco, con Franco Sosa justamente. Bueno, Franco, ¿qué tan importante es este resultado pensando para la vuelta? Sí, bueno, la verdad que siempre de local, bueno, uno tiene que ganar, ¿no? Así va tranquilo. La verdad que vi los otros partidos de las otras zonas, fueron difíciles también, 0-0, 1-0. Y bueno, lo importante era ganar y bueno, sabiendo que todavía no logramos nada, ¿no? Todavía queda un partido muy difícil también allá, que habrá que jugarlo como lo jugaron hoy. Si lo jugamos como lo jugaron hoy, es difícil porque no nos podemos traer nada. Bueno, pensando en el armado del equipo, el otro día teníamos la chance de hablar en el programa diario y justamente hablamos de que se está quedando corto el plantel. Hoy se le suma, salió tocado a Talibá Schweizer y la expulsión de Almirón. Sí, la verdad que nos complica mucho, ¿no? Sobre todo Almirón, que no tenemos delantero. Teníamos él, Laza y bueno, y Doelo que está ahí, así que bueno, esto es así. Hay que tratar de armar lo mejor posible y bueno, Dios quiera que podamos hacer un buen partido y podamos pasar y poder jugar una final. ¿Qué tan importante es este triunfo para el trabajo en la semana en cuanto al rendimiento? Sí, siempre cuando se gana es más fácil trabajar. Después seguramente siempre hay cosas que corregir. Corregiremos las cosas y lo más importante es que descansen bien los jugadores, así podamos enfrentar los 90 minutos que va hacia muerte también. Muchas gracias, Franco. Hasta ahí Franco Sosa, muchachos. Bueno, clarito en el concepto, ¿no? Es más fácil trabajar con un triunfo, pero sobre todo con el rendimiento, Emiliano. Sí, si el equipo juega como jugó hoy, hay muchas chances de que volvamos con la clasificación. La frase que me parece demuestra de qué está hecho este Guaraní. La verdad es que, lo dije antes de charlar con Sosa, arrancó la era Sosa, ¿no? Hoy fue un equipo que evidentemente mostró el trabajo que se estaba haciendo. Bien,
bien por eso, bien por lo oportuno de ganar y de esta forma también. Bien, estamos en la parte final ya de la transmisión. Ha ganado la Franja 2-0, lo ganó bien. El próximo fin de semana, ¿se sabe si sábado o domingo? Uno calcula el domingo, ¿no? Se calcula de ser el domingo, pero ¿quién te dice por ahí tiran un sábado? Bueno, vamos a guardar un ratito. Vamos a una pequeña pausa, Mati, una pequeña cortita pausa y venimos con los protagonistas desde el campo de juego. ¿Qué casaca tiene la Franja? Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Frutas frescas, verduras frescas, granos, Adorno Hermanos, te los acerca donde quieras. Envíos a toda la provincia, frutas, verduras y granos, Adorno Hermanos. Hace tu pedido al 3764-287511 y recibí los mejores productos. Estamos en el Mercado Central y Villa Urquiza. Las fiestas solo están completas si el sonido es el mejor. Y el mejor lo tiene Frígola. Sonido e iluminación. Viví una noche única con luces y pantallas LED de última tecnología. Las esferas arriba y el suelo pulido. Frígola cuenta con equipamientos para bandas en vivo. Una empresa misionera dedicada a festejos, conferencias y eventos sociales. Pedí tu presupuesto al 3764-239528. Frígola, tu noche para siempre. Continuamos en el postpartido, estamos en De Alto Vuelo como siempre, acompañando al Manto Sagrado que ha ganado 2-0. Nosotros esperamos a más protagonistas en el campo de juego, claramente después de un buen triunfo en un partido muy difícil, un partido chivo. Vemos imágenes, en un ratito se viene el comentario final de Milano Androle, pero así Gastón con más protagonistas. Bueno muchachos, estamos con el número 10 de hoy, con Ezequiel Monzón Cabral. Primero que nada, felicitaciones por el triunfo. En lo personal, ¿cómo te sentiste? La verdad que muy contento por el grupo, por el triunfo que podemos sacar adelante y en lo personal muy Las bien, fiestas solo bien. están completas. Entreno todos los días para poder estar y para poder ayudar al equipo y para lograr el objetivo que todos queremos. Comenzaba hablando de lo personal porque desde que te dio Sosa es como que te dio su voto de confianza, te tiene siempre en cuenta y hoy comenzaste titular. Sí, la verdad que sí, que el profe Franco desde que llegó habló conmigo y me dijo que me cuide, que entrene, que me iba a hacer jugar y bueno, en lo personal trato de brindar lo mejor en la semana y para poder estar en el fin de y poder demostrarle a ver que quiero estar dentro de la cancha. Bueno, ahora pensando en la serie, ¿qué tan importante es comenzar ganando y más acá en casa? La verdad que es muy importante empezar ganando más en casa, sacar un triunfo adelante es muy importante para la vuelta de visitante y bueno, vamos a trabajar esta semana para poder cerrar la vuelta ya y sacar un buen triunfo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchachos, hasta ahí Ezequiel Monzón Cabral. Bien, uno de los buenos rendimientos en estos primeros 90 minutos del triunfo de Guaraní sobre Sol de América. Ahora vamos a compartir el comentario final de Milano Androli de por qué ganó Guaraní y de por qué se va con una buena diferencia a Formosa a buscar la final de la llave. Ganó porque, como dije al principio, en realidad al cierre del partido, al principio de este postpartido, Guaraní hoy arrancó con la era Franco Sosa. Encontró el fútbol que evidentemente quiere el presidente, porque el presidente hizo los cambios que hizo pensando en un equipo más agresivo, un equipo más protagonista. Por supuesto, le deben faltar un montón de cosas a Guaraní para llegar a ser lo que sueña seguramente su técnico. Hoy vi muchos espacios, pero por ahí es una apreciación mía nomás, en el momento de defender. No entendí, como lo dije en el comentario durante el partido, qué hace Territo Pérez en la cancha, si va a defender, si va a atacar, si va a hacer la mitad. No le encontré una misión a Tarrito, sí al otro lateral, a Chulo Millán, porque fue la verdad una bala cada vez que pasó la mitad de la cancha con pelota en tenencia, y fue interesante ver al número 3 con esa actitud. Guaraní gana porque tiene esos nombres como estos que aparecieron recién, Ezequiel Monzón Cabral. ¿Quién iba a decir, no, que después del verano, o en realidad en pleno verano, pero después de la mini pretemporada, aparecería un nuevo 10? No es Almirón, no es Mota, Ezequiel Monzón Cabral. Y bueno, demostró por qué le dieron la camiseta número 10.
porque amontonó a 4 jugadores del rival y ganó un penal para abrir la cuenta cuando el reloj marcaba recién 15 minutos. Y en el segundo tiempo la jerarquía de Guaraní, el trabajo también en la semana, porque es lo que estamos viendo ahora, ¿no? La cantidad de jugadores que están en la puerta del arco una vez que el centro sale desde alguno de los corners. Gana Guaraní porque fue protagonista, porque lo mereció, porque lo buscó y va con una ventaja a Formosa el próximo fin de semana. No va tranquilo, va con ventaja, sí, pero la llave se tendrá que cerrar con mucha actitud. Hoy acá vino Sol de América, que si mal no recuerdo vino con un invicto que defender y lo terminó perdiendo aquí en el Clemente Argentino. Un lugar que tiene que ser una fortaleza y Guaraní empezó con este 2023 con el pie derecho, ¿no? Haciendo lo que tiene que hacer, ganando en casa y lo hizo con autoridad. Ganó la franja, lo viviste como siempre por De Alto Vuelo en esta oportunidad para nuestra plataforma de YouTube. Ahí estamos, ahí vamos a estar siguiendo los pasos de la franja hasta donde llegue. El comentario final de Emiliano Androli para De Alto Vuelo y este triunfo de la franja. Nosotros nos vamos a ir despidiendo. Gastón Machado, hasta la próxima. Gran trabajo. Muy bien, muchachos, los jugadores rápidamente se fueron al vestuario porque fueron a hacer el famoso hielo, ya pensando en la recuperación de lo que será una semana de trabajo y luego sí, viaje a Formosa para intentar cerrar esta serie y meterse en la final de la zona. Será hasta mañana seguramente. Un abrazo grande, Gastón. Allí también, cerrando el capítulo, aquí está Matías, Iván y todo el equipo de Alto Vuelo. Emiliano, el placer de siempre y nos reencontramos la próxima. Dale, será hasta la próxima, Julio. El placer de compartir y volver al patio de nuestra casa, al Clemente Argentino. Extrañábamos esto. Estuvimos en los lugares que todo el mundo hubiese querido estar, pero también extrañábamos estar acá, con este calor, con esta humedad en la cabina, viviendo esta temporada de Guaraní, porque también de esto se trata, de acompañar siempre donde sea a Guaraní Antonio Franco. Hasta la próxima, Julio. Un abrazo grande. Nosotros nos despedimos. Gracias a toda la gente que se prende a la transmisión de Alto Vuelo y siempre vangan. Un abrazo grande. El reencuentro será, Dios mediante, el próximo fin de semana. Un abrazo grande. Hasta aquí llegó una nueva transmisión de Alto Vuelo. Con Guaraní Antonio Franco de local y visitante. Te esperamos en la próxima fecha del torneo regional.